Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Quiero darles la bienvenida a todos los asistentes a esta segunda charla de nuestra serie de conferencias que tenemos en la Facultad de Arquitectura y Diseño, propiciada nuevamente por la asignatura El Proyecto Urbano y la Ciudad y la Maestría en Planeación Urbana y Regional, que están a cargo las dos actividades de la profesora Doris Tarchopoulos de nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño. Hoy tenemos un evento muy especial y tenemos una charla muy especial como las que hemos tenido en esta serie de conferencias, con un invitado muy especial que viene desarrollando su labor en el estudio de Enric Miralles, EMBT y Benedetta Tagliabue, de una manera muy importante con muchos proyectos que a lo largo de estos años y de estas décadas se han convertido en referentes de la arquitectura mundial, de la arquitectura catalana y de la arquitectura europea. En este caso, pues tenemos a un invitado especial, pero no lo voy a presentar yo. Le voy a dar el paso a la directora de la maestría en Planeación Urbana y Regional, la arquitecta Doris, quien va a presentar a nuestro invitado. Doris, adelante. Gracias, Alfonso. Gracias por acoger esta iniciativa en la facultad y por hacerla tuya. En este caso también quería darle las gracias a Igor Peraza, amigo, colega, y quiero hacer una presentación muy especial. Igor Peraza estudió arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, hizo su máster en arquitectura en la Universidad de Hokkaido, en Japón. Hizo un PhD también en arquitectura en la Universidad de Kumamoto, también en Japón. Igor Peraza, después de que terminó sus estudios en Japón, trabajó 5 años en el atelier de Arata Isozaki en Tokio, y a partir de allí fue el director del proyecto del Museo del Hombre, el edificio Domus en La Coruña, en España. Es un proyecto que él llevó la dirección de obra en su totalidad. Después de que acabó ese proyecto con Isozaki, pasó a trabajar en el año 2000 en el estudio MBT, de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue en Barcelona, donde fue el director del proyecto del mercado de Santa Caterina. Después pasó a fundar y a dirigir la oficina de MBT en Shanghai, donde empezó con la dirección del proyecto del pabellón de España en la Expo Mundial de 2010. Igor al mismo tiempo ha tenido una actividad académica importante, ha sido profesor en el máster El Proyecto de la Universidad Politécnica de Cataluña, también ha dictado clases en el Instituto Europeo de Diseño, en la Universidad de Tongji, en Shanghai, en la Universidad Americana del Líbano, y actualmente es profesor de la Universidad Americana de Sharjah, profesor de prácticas y ha sido también profesor en talleres y workshops de la Escuela de Arquitectura de Las Vegas, en estudios llevados a cabo en México y en Barcelona. Entonces le doy la bienvenida a Igor Peraza, quien nos va a compartir su experiencia, que es totalmente distinta, que es llevar a cabo el dibujo, unos dibujos muy particulares, en este caso del estudio de Arata Isozaki, pero también del estudio MBT de Barcelona, llevarlos a cabo a la realidad, a construirlos y hacerlos una realidad. Igor, bienvenido. Muchas gracias de verdad por tu generosidad, por participar y por estar en los Emiratos Árabes compartiendo tu experiencia con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Aquí ya es de noche, aquí ya son las 8 de la tarde. Y bueno, primero que nada, darle las gracias a Alfonso Gómez, al decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño, por esta iniciativa que Doris ha tenido y que ha sido acogida por la universidad, a María Margarita Saavedra por la ayuda que ha prestado para que todo esto sea posible. Y bueno, Doris,
muchísimas gracias porque en verdad que esto es una maravilla, poder estar juntos con tu escuela, con tus alumnos y compartir este momento. Yo lo que pienso que de esta charla que vamos a tener esta tarde es no hacer una charla académica, porque pienso que también con el tema del confinamiento, ustedes, todos los alumnos están en clases, presentando trabajos y con unas tensiones siempre que tenemos, porque al final ha sido todo un cambio drástico en nuestra vida, bueno, nuestra vida normal, diaria, pero nuestra vida académica, y yo soy profesor, o sea que conozco lo que están sufriendo los alumnos, y he pensado que sería interesante más bien hacer una charla un poco como entre colegas y entre futuros colegas y compartir mi experiencia. Es una pena de que no podamos interactuar y conversar y preguntarse. Yo voy a intentar como responder a las preguntas que posiblemente puedan salir sin que ustedes las puedan formular. La idea entonces de esta charla es un poco explicar desde que, bueno, me gradué y comencé mi vida profesional y explicar un poco la experiencia a través de los proyectos. Ok, esta diapositiva que he utilizado para comenzar esta conversación, es interesante porque es la Universidad Central de Venezuela, que fue la universidad donde estudié arquitectura, y es una universidad que, como saben, se construyó en los años 50, y la imagen que ven a la derecha es el Museo de Arte del Louvre de Abu Dhabi. Es diseñado por Jean Nouvel y es un proyecto ya del año pasado, y podemos ver que en toda la diferencia del tiempo las soluciones de arquitectura se mantienen. Y aquí hay un montón de preguntas que hacerse. ¿Cómo es posible que un proyecto de Venezuela tantos años anterior sea tan similar a un proyecto que se está haciendo actualmente? ¿Cómo es posible que las respuestas al clima sean las mismas? Y aquí entra todo el tema que podemos hablar sobre respuestas al cambio climático, a la globalización, a miles de cosas que podemos conversar. Con lo cual, esta imagen que he utilizado para comenzar esta charla es muy sugerente porque habla un poco de lo que yo he pensado siempre de la arquitectura, que la arquitectura se puede desarrollar en diferentes culturas y uno puede participar de todo este movimiento, y es un poco lo que me ha movido quizás a lo largo de mi carrera profesional. Me he ido como desplazando de diferentes sitios, de acuerdo con los proyectos, trabajando en diferentes ciudades, y es un poco esta experiencia la que quiero compartir con todos ustedes. Bueno, yo creo que el hecho de haber estudiado arquitectura en la Universidad Central ha influido muchísimo en mi forma de ver la arquitectura. Yo creo que eso es un edificio que marca bastante cuando uno estudia en la universidad. Al final es como una huella imborrable. Yo me gradué y inmediatamente me conseguí una beca del gobierno japonés, como comentaba Doris al principio. Hice un máster de arquitectura en la Universidad de Hokkaido, en Sapporo. Trato de poner aquí el mapa, no sé si pueden ver el cursor. Y luego que terminé el máster, me fui a hacer el doctorado a la ciudad de Kumamoto. Esta primera parte la quiero poner un poquito como gráfica, de explicar un poco este movimiento, hasta que comienza lo que quería ser un poco el centro de esta conferencia, esta pequeña charla, que es hablar de los dos proyectos que, bueno, que son un poco como emblemas de lo que quiero expresar, que es el Mercado Santa Catarina y el Pabellón de España. Yo hice el máster de arquitectura en la Universidad de Hokkaido sobre la vivienda japonesa, la vivienda tradicional japonesa, que es una vivienda que se llama machi-ya, que es una vivienda donde en la planta baja hay comercios y la planta superior es la vivienda de las personas. Y cuando me fui de Hokkaido a Kumamoto para hacer el doctorado, era bastante joven, tenía 28 años, tuve la suerte de que el trabajo que hice para la tesis de doctorado era un trabajo práctico. El profesor que me guiaba, mi tutor del doctorado, era un profesor que también ejercía la práctica de arquitectura, aparte de la parte académica, y tenía su oficina de arquitectura, y este proyecto que había entrado a la oficina como un encargo, él dijo, es un proyecto perfecto para que lo desarrolles como tesis de doctorado, porque es un proyecto con la comunidad. Este proyecto ocurre en un momento muy importante, que es el momento en que en los finales de los años 80,
cuando lo que es el diseño asistido por computadoras empieza a aparecer prácticamente. AutoCAD empieza a desarrollar unos pequeños proyectos, pero que todavía no estaban traducidos en muchos idiomas, y comenzaba un proceso bastante complejo, que era el proceso de pensar cómo se haría el cambio de lo que era el sistema tradicional que uno siempre hacía como arquitecto, de trabajar con su lápiz y diseñando y borrando y volviendo a hacer, cómo se podía hacer ahora con el nuevo sistema de ordenador. Este proyecto yo lo quería hacer como en concreto, y en ese momento Tadao Ando estaba realizando sus proyectos. Yo le pedí orientación y que me explicara un poco cómo se podía hacer la construcción, y este proyecto me sirvió para el tema de la tesis, en el sentido de que yo pude seguir todo el proceso de la comunidad, de cómo la comunidad, que es una iglesia protestante, cómo todas las necesidades de esta iglesia se pueden satisfacer y llevarlo hasta el final, hasta la supervisión de obra. Es un proyecto pequeño, pero que sirvió para poder comprobar y sacar algunas conclusiones de ese proceso que aún comenzaba, y que era un proceso muy riesgoso, porque las oficinas de arquitectura tenían que invertir muchísimo dinero en comprar computadoras, en comprar plotters, sin saber si esto funcionaba o no funcionaba. Y entonces el trabajo de investigación en ese momento se basaba en este cambio, en cómo este cambio podía realizarse, pero lo interesante es que también me permitió llevar toda esta dirección de la obra en Japón, que para mí fue un aprendizaje. Es una obra que está hecha a los finales de los años 90, 80, principios de 90, y es una obra que fue muy interesante en el sentido de que permitía con poco presupuesto trabajar directamente con la comunidad y poder comprobar este proceso de diseño y el cambio que se ocurría en ese momento. Por lo menos vemos aquí en la entrada que había como una especie de columna. Esta columna que estaba en el medio prácticamente se convierte en una cruz, y eso estaba todo revestida de cerámica dorada, y podemos ver en la parte baja que hay como de cerámica no está como muy bien colocada. Esa era la idea, que la comunidad, ellos personalmente colocaban una a una de la cerámica, y luego cuando ellos entraban a la iglesia tocaban la cerámica, que era un poco el trabajo de la comunidad. Con lo que era la entrada, con un pequeño lugar para el ikebana, los arreglos florales japoneses. Y bueno, la interesante de esta obra tenía pequeña, no como aula, pero un espacio como de juegos, donde los niños podían estar mientras que los padres estaban en la misa, y así no podían hacer ruido. La iglesia está un poco orientada, como se ve la cruz, está orientada 13 grados, que es la diferencia que hay entre la ciudad de Kumamoto y Israel. Lo interesante para mí de este proyecto, cuando yo comencé a hacerlo, no teníamos ningún programa prácticamente de arquitectura desarrollado para hacer el proyecto. Afortunadamente era un proyecto ortogonal, que no son como los que estamos haciendo ahora con tantas curvas y todo. El proyecto se podía hacer, pero luego, cuando comentaba Doris, que cuando fui a Shanghai para llevar la obra del pabellón de España, volví de nuevo a Kumamoto, a la iglesia, y volví a la universidad donde había hecho el doctorado. Y lo interesante es que cuando vuelvo a la universidad me encuentro que esa iglesia, que había sido diseñada 20 años antes, ya los estudiantes que entran a la universidad lo hacían como primer ejercicio para aprender el programa. Entonces yo digo, es increíble que después de tantos años los alumnos puedan desarrollar unos dibujos que yo nunca pude hacer, y poder ver axonometrías, sombras, todas las cosas que se pueden hacer ahora con las computadoras. Fue bastante emocionante, porque es como si el proyecto, a pesar de todos los años, aún siguiera vivo, la comunidad lo seguía utilizando, y lo tenían aún mejor mantenido que cuando salió el proyecto, porque los japoneses conservan todo de una manera impresionante, y era, bueno, fue algo realmente interesante ver que el tiempo había pasado y el proyecto se mantenía vivo este espíritu de la universidad. Luego de terminar el doctorado, me fui a Tokio y entré a trabajar en el estudio de Ratei Sosaki. Esta foto, que ya se ve bastante antigua, ¿no? Y ya se ve que inclusive en el estudio de Sosaki en ese momento no habían computadoras, y trabajábamos todo con reglas paralelas y escalímetros. Y es interesante porque pongo esta foto porque ahora mismo muchos
de ustedes, que son jóvenes, súper jóvenes, estudiantes de arquitectura, no se imaginan la vida como fue anteriormente, cómo se podía trabajar a distancia, kilómetros, sin internet, sin computadora, y todo con un pequeño fax, enviando fax de un lado a otro. Y en esto lo pongo porque es muy interesante, porque de esta experiencia fue que conocí a Enrique Miralles y a Benedetta Tagliabue. En el momento que yo entré a trabajar con Areti Isozaki estaba construyendo el Palau Sant Jordi en Barcelona. Para Isozaki representó un cambio inmenso el proyecto del Palau Sant Jordi, porque fue el proyecto más grande que tenía Isozaki en ese momento, y aparte de eso, un proyecto para las Olimpiadas de Barcelona, que fueron un hito y es una obra muy importante en la arquitectura, y él siempre se ha sentido agradecido, bueno, con Barcelona por haber dado esta oportunidad, que fue un concurso y que le hubiesen dado como ganador. A partir de ahí, Isozaki ha tenido muchísimo poder en la parte de decisiones de la ciudad y del país, a cómo se tiene que hacer el master plan y cómo se tiene que trabajar dentro del urbanismo, inclusive de la arquitectura. Y él decidió siempre que a partir de este momento quería siempre tener la colaboración de arquitectos catalanes, españoles, y tratar de ampliar los horizontes. Con lo cual, cada vez que había un master plan, él siempre decía, ok, vamos a darle esto a muchos arquitectos, no solamente de Cataluña, pero también de Galicia, como César Portela, también participaron de esta iniciativa de Isozaki. Pero entre todos ellos mencionó Enrique Miralles y Benedetta Tagliabue, porque Isozaki me pidió que cuando ellos vinieran estuviera con ellos, que pudiera atenderlos, que pudiera acompañar a las reuniones. Y para mí fue una experiencia increíble, porque bueno, me dio la oportunidad de conocer en persona a Enrique Miralles. Fue una experiencia única porque, bueno, desafortunadamente, pocos años después falleció, y después de eso porque estableció una amistad con Benedetta que todavía hasta hoy lo mantenemos intacta. Ayer mismo asistió a mi jurado de la universidad aquí en Charles, donde doy clases. Enrique Miralles y Benedetta Tagliabue en ese momento comenzaba MBT, era quizás una de las primeras obras que se hacía juntos de MBT. Y era un pequeño pabellón de un mirador que estaba colocado entre las montañas. Como bien explicó Doris al comienzo de la conferencia, cuando me presenta, yo siempre he tenido interés en este proceso, en el proceso que pasa del dibujo a la construcción, cómo los primeros croquis, que bueno, afortunadamente pude seguir a través de los primeros de Isozaki y de Enrique Miralles y Benedetta Tagliabue y varias obras, que cómo se pueden desarrollar ese proceso de los croquis y ir evolucionando hasta que el edificio se construye. Quizás es uno de los temas que más me apasiona a mí y de los que sigo investigando. Cuántos cambios ocurren en ese proceso. Empezó ya desde la iglesia, cuando yo trataba de seguir cómo se podía transformar y cómo se hacía el cambio de los pequeños croquis, introduciendo en ese momento pequeños software que eran muy, muy primitivos. Y ahora la tecnología nos ha desarrollado un mundo completamente abierto a todas las posibilidades. Lo interesante es que en este punto de transición entre los dos aparece una figura como Enrique Miralles, que era capaz de imaginar estas formas cuando todavía no habían las computadoras, y cómo se podía imaginar formas tan complejas. Yo creo que esta transición ha sido por eso un hito importantísimo, porque, bueno, siempre es lo que todo el mundo piensa, que Enrique Miralles estaba muy avanzado en su época, que tenía ideas que luego surgieron y que ahora son como muy fáciles de realizar, pero que en ese momento eran muy difíciles de entender, muy difíciles de construir, y era todo un reto. Y por eso yo creo que el cambio que se produjo en la arquitectura a través de todas estas ideas de Enrique, y que luego han seguido a través de Benedetta y han seguido en MBT, han sido fundamentales, porque ha sido un cambio que no digo que ha generado escuela, pero que ha tenido una influencia muy importante en muchísimas generaciones posteriores. Este es el mirador. Enrique siempre apostó por el riesgo de la arquitectura siempre está llevada un poco al límite, pero de una manera poética, una manera que realmente la gente se siente emocionada. Entonces, en este cambio, por eso quería explicar
luego con detalles durante esta conferencia del Mercado Santa Catarina, que ya es una apuesta realmente un edificio con un programa complejo. Pero estos primeros experimentos, que también yo para Enrique y para Bernadetta era un poco un tema de experimentación, que cada vez se fue aumentando más en la escala y en lo, afortunadamente, los encargos que cada vez fueron mejores y mayores y concursos que se ganaron. Estos primeros pabellones servían un poco como ese laboratorio que se fue desarrollando. El primero que vimos era un mirador en la montaña. Este que estamos viendo ahora en la imagen es la fachada de una estación de tren en un pueblo de Japón, bastante lejos de Tokio. Eso es en un proyecto que se llama Chinokao, en Toyama. Y aquí vemos a Enrique, es una foto de la obra. Estos son utilizando estas biondas, que son estos elementos que se utilizan en las autopistas y en las autovías para proteger que los carros no salgan de las calzadas. Y él lo utilizaba como elemento que se va curvando en la fachada. Yo creo que este proyecto ya está demolido, era un proyecto menos efímero, pero bueno, en ese momento creo que la ciudad no tenía como dinero de crear una nueva estación, que era bastante horrible, y decidieron, bueno, vamos a rejuvenecer esta fachada, vamos a cambiar el proyecto un poco hasta que después la ciudad, como Japón, fue creciendo y cada vez haciéndose más poderoso y rico, ellos pudieron construir su estación de tren. Pero todo esto para mí fue una experiencia maravillosa. Por lo que estoy diciendo, me dio la oportunidad de conocer a Enrique personalmente, acompañarle a muchos sitios en Japón y luego comenzar esta colaboración que ha seguido hasta este momento. Cuando yo estaba trabajando con Isozaki, si usted ve las fotos un poco borrosas, es precisamente porque estas fotos son antiguas, son como de los años 90 y 1992, más o menos, justo el año de las Olimpiadas. Estas son tomadas de diapositivas, esas que tomábamos antes, que ya tampoco se utilizan, con unos pequeños cuadraditos que tenían una película en el medio, se llamaban diapositivas, que ahora son PowerPoints, pero que antes llevábamos los carretes y los llevábamos a todas partes. Estas diapositivas las he escaneado, por eso se ven así. Pero es un proyecto muy interesante y es el proyecto que me llevó realmente de Japón, donde vivía en Tokio, a España. En este año, en 1992, a Arata Isozaki se le encarga un museo en la ciudad de La Coruña. Esta imagen que estamos viendo ahora es una imagen del lugar, del solar, aquí en el centro, que es el único sitio que no se ve construido. Se ve que un poco la vista no es una vista maravillosa, es una época que se ha hecho de una explotación, pero en la época de Franco, bastante, con un frente marítimo precioso, que es la bahía del Orsán, que después ya se frente al Atlántico. Sin embargo, había una construcción de muy mala calidad y, bueno, un poco terrible para hacer la fachada de la ciudad. Este solar, afortunadamente, no se invadió porque, bueno, estaba muy cerca del mar y después eso porque era un terreno rocoso muy duro que no se podía construir. Entonces, ellos al final decidieron retirarse del solar, dejarlo libre y construir las viviendas detrás. Pero, bueno, aquí se ve la Torre de Hércules. Este proyecto para mí fue un proyecto también bastante importante porque el proyecto, desde las primeras ideas, los croquis, se hicieron en Tokio. El proyecto básico también lo hicimos en Tokio y después yo desarrollé el proyecto ejecutivo de este proyecto en Pontevedra, en el estudio César Portela. Él se ofreció un poco como arquitecto que era gallego, como el proyecto era en La Coruña, se ofreció para prestar la colaboración del estudio y ayudarnos desde ahí. Yo me fui a vivir a Galicia, a Pontevedra, desarrollamos el proyecto, llegó a La Coruña, llevé la dirección de obra. Es un proyecto muy sencillo, pero que también para Isozaki fue el segundo proyecto en España después del pabellón del Palau de San Jordi, y lo interesante es que de este proyecto es que resolvían bastantes problemas de este frente marítimo, que estaba un poco terrible. Desde el otro lado estaba el estadio del Deportivo, que también en ese momento era muy importante en La Coruña, y la gente que tenía en la Bahía del Orsán un cariño especial. Entonces, este proyecto trataba un poco de ordenar, y esto también lo digo un poco porque estamos hablando de una asignatura de diseño urbano, que también es interesante como la arquitectura hace un poco esta labor, que aunque es solamente un edificio, trata de ordenar un poco todo lo que está pasando en este momento en la ciudad. Esta primera maqueta se ve el edificio como se ve claramente que pretende tener dos escalas. Una escala donde aparece como el biombo japonés, que es la fachada que da hacia la ciudad y tiene la escala de los edificios de la ciudad. Cuando
se enfrenta al mar, a la bahía de Orzán, cambia la escala y se convierte en una escala más monumental y es una gran fachada. Y esta gran fachada es como si fuera la vela de un barco soplada por el viento que se va a ir a la bahía de Orzán. Es un proyecto bastante poético y que Isozaki siempre todavía ahora recuerda con muchísimo cariño, a pesar que es un proyecto muy pequeño, yo creo que, no sé, tendrá 2.000 metros cuadrados, es mínimo, pero lo interesante de este proyecto es cómo un solar que es triangular, complejo, con una topografía difícil, el proyecto con una geometría bastante sencilla y clara, logra resolver un montón de problemas, adaptarse a la topografía, resolver los problemas de escala de la ciudad, y en este momento, cuando hicimos la maqueta y teníamos el proyecto básico, pensábamos colocar una pequeña torre afuera que precisamente contenía la biblioteca del museo, que era también un poco como anclar el edificio más a la ciudad. Esta torre, con el desarrollo del proyecto, desaparece y todo el programa se incluye dentro del edificio, con lo cual también el edificio sale ganando porque se convierte en un elemento más puro y limpio y precisamente evita lo que estamos viendo, que es precisamente la cantidad de edificios que no tienen ninguna fachada con una digna presencia hacia la ciudad. Es una fachada bastante especulativa en ese momento. Vemos el solar como es una roca durísima y súper difícil de trabajar, una roca que para hacer la cimentación no podíamos ni siquiera poner explosivos porque claro, las viviendas estaban al lado. Cualquier explosivo que hiciéramos dañaría la fachada, gritaría. Tuvimos que hacer todo, la topografía, el solar, prácticamente, bueno, a mano casi, ¿no? Y con lo cual ha sido un reto, que era que el edificio se utilizaba parte de las rocas como parte de la cimentación. Aquí vemos una de las partes por la que yo creo que también Doris estaba de explicar el comienzo de la introducción de la presentación. Yo siento una especie de pasión por la construcción. Yo creo que es una de las fases del proceso de diseño y de arquitectura que más me apasiona, porque en la construcción uno comprueba muchísimas cosas, uno comprueba que todo este proceso creativo realmente se puede realizar. Y eso es realmente un mayor reto, porque ya lo ven como estudiante de arquitectura, uno puede diseñar lo que quiere y puede pensar cualquier cosa, la imaginación está abierta, pero en el momento en que construyes es muy complejo porque, bueno, presupuestos y códigos y reglamentos y técnicas y miles de obstáculos que hay que superar. Eso, para mí, ver una obra completa realizada es para mí la mayor satisfacción. Por eso he intentado, en todas estas obras que estoy presentando, son obras que he trabajado con los arquitectos, que han sido, bueno, como los encargados del despacho, pero que son los propietarios del despacho, pero al mismo tiempo trabajar junto con ellos desde el principio, desde que los proyectos comienzan. Y entonces cuando uno está dirigiendo la obra, uno conoce el proyecto, uno realmente sabe lo que pasa, sabe realmente cómo puede interactuar con el proyecto, qué se puede cambiar y puede tener esta relación directa con el equipo, que es una cosa maravillosa. Bueno, voy a explicar brevemente este sistema constructivo de este edificio, del Domus. Es un edificio que hicimos con un prefabricado de concreto. El prefabricado era muy largo, tenía unos 16 metros de largo, que era el máximo que permitía el camión que lo transportaba. Como pueden ver, el prefabricado ocupa completamente todo el tamaño del camión. Entonces, ese máximo lo teníamos como limitación, pero transportábamos y podemos ver que es un hormigón con unas paneles de concreto pretensado, muy delgados. Lo que estamos viendo es un poco grueso porque son los nervios, pero si vamos dentro, el pabellón, el panel es mínimo. Aquí se puede ver, es como hojas de papel prácticamente en concreto. Que cuando se unen, van formando como una cáscara. Es un proyecto constructivo muy sencillo y que se va haciendo casi como un mecano. Se van trayendo las piezas, que son todas prefabricadas, y se van colocando y a través de unas cerchas metálicas que llevan toda la carga hacia un muro, que es el muro que está de piedra, que es el muro que en el lado izquierdo de esta diapositiva es el que da hacia la fachada de los edificios de la ciudad. Aquí se puede ver como todos los paneles de concreto forman esta pequeña cáscara que se van uniendo entre ellos y entonces hacen esta rigidez. Entonces, el sistema constructivo era bastante sencillo, un proyecto que se construyó muy rápido y la idea precisamente era esta. Era un proyecto que el alcalde de La Coruña nos ha dicho, bueno, tienen toda libertad
creativa y todo, pero hay un presupuesto que hay que cumplir y hay un plazo. Aparte de eso, no me meto en este proyecto. Entonces, el plazo hay que cumplirlo, con lo cual el proyecto se diseñó para poderse construir en un plazo muy, muy breve. Aquí se ve todo lo que es la capa de la impermeabilización, que es la capa amarilla, y luego el proyecto ya acabado. Es un proyecto que, bueno, ya tiene 28 años, 29 años, y un edificio que ha envejecido dignamente, porque está todo hecho con piedra, y la piedra, a medida que pasa el tiempo, como ya sabemos, históricamente la piedra embellece. Entonces, es un edificio que ahora se mantiene perfecto, que lleva poquísimo mantenimiento y que es un edificio que aguanta todo el tempestad de la bahía de Orsán diariamente, las olas y todo el viento que conocemos en La Coruña, que es un viento muy fuerte. Se ve toda esta base sólida de granito de Rosa Porriño, que es el granito típico de Galicia, y luego la pizarra verde, que es una pizarra de Orense, de Lugo, y se ve también esta con unas pequeñas manchas que se ven en la fachada, son unas pequeñas piedras de pirita que van haciendo como un óxido entre la piedra, y entonces cuando da el sol por la tarde, esto resplandece. Y realmente un proyecto que tiene muchísimo cariño. Y aparte de eso, también ocurre un momento muy importante en la arquitectura. En ese momento, Japón es una potencia. Japón económicamente se dispara, es un proyecto, los arquitectos empiezan a conocerse en el mundo, Toyo Ito, Sanaa, todos empiezan a construir. ¿Y qué pasa? Ellos empiezan a desarrollar sistemas constructivos muy complejos. Los detalles constructivos en Japón en ese momento eran de una sofisticación exquisita, pero a un nivel de complejidad solo posible de realizar en Japón. No se podía realizar en otro país, primero por los presupuestos y después porque técnicamente había que tener una habilidad de mano de obra que no existía en otro país que no fuera Japón en ese momento. ¿Qué pasa? Isozaki, consciente de esto, él dice, yo no voy a trasladar los detalles constructivos japoneses a un país como Galicia, que es un país que tiene una mano de obra especializada en piedra, que hace unas obras de cantería maravillosas, preciosas, y ¿por qué someterlos a hacer unos trabajos en acero y doblarlos y volverlos a colocar cuando eso no es su habilidad? Y decidió limitar al mínimo los materiales de este edificio, limitarse el granito, a la pizarra y al hormigón, al concreto. Como vemos, inclusive las barandillas están hechas de pizarra, algo que en Japón en ese momento era impensable. Es una obra como brutalista casi, pero que al mismo tiempo termina siendo una obra poética, porque es como un manifiesto de lo que puede ser la mano de obra en Galicia y cómo se puede trasladar una idea japonesa, un espacio que también se puede considerar japonés porque es una especie de integración entre un biombo y un abanico y miles de cosas, pero al mismo tiempo con detalles y con una técnica que se puede construir, ¿no? Ahí se ve el suelo radiante, son cosas muy sencillas para poder calentar todo este volumen de espacio, el lucernario que separa los dos cuerpos. Es una obra bastante sencilla que desafortunadamente los arquitectos nunca tenemos el control absoluto de las obras y luego no podíamos hacer la exposición. Entonces la gente que diseñaba la exposición, creo que nunca llegó a comprender la escala del edificio y la exposición nunca pudimos entender que podía hacer una especie de real simbiosis con el espacio. Y eso fue una de las cosas desafortunadas, pero al mismo tiempo siempre pensamos que las exposiciones se pueden cambiar, mientras que el edificio pues es permanente, con lo cual era la preocupación más importante. Y entonces aquí vemos ya la obra acabada, donde se ven las ventanas, estas ventanas blancas. Esto también es un poco una homenaje o reminiscencia a la arquitectura tradicional gallega. Las personas que han visitado Galicia ya saben perfectamente que en Galicia pues hay unas pequeñas galerías, son las famosas galerías que también ya funcionaban como cambio climático, o sea, como elemento de sostenibilidad, porque estas galerías ayudan a que las casas en Galicia no se enfríen tanto ni se estén calientes, sino que esta galería hace un poco de filtro de lo que es el medio ambiente, que es bastante extremo en Galicia, es bastante frío en el invierno y bastante caliente en el verano. Entonces, esto también por el clima, que es tan contrastante, la madera sufre muchísimo. Entonces, aunque utilizan la madera en la carpintería, la madera se pinta como si fueran barcos, cosa que mucha gente piensa que es una pena, porque por lo menos esta galería que estamos viendo, que hace de transición entre la pizarra y el granito, esta galería es de madera de teca, y una madera, bueno, antes de pintar era preciosa,
Pero claro, entendíamos siempre que si se dejaba la madera vista, ya no estaría en el edificio. Mientras que si se pinta, como se pinta la arquitectura tradicional gallega, pues siempre se mantendrá, porque se va pintando cada año y es como un barco. Los barcos se pintan también, los barcos van al agua con el salitre y, bueno, y siempre tienen su vida como tiene que ser. Entonces, esa es un poco esta idea sencilla, pero al mismo tiempo yo creo que también se adapta un poco al lugar. Y este es lo que hablaba yo de este biombo japonés, que hace un poco también el edificio como enigmático. Como el edificio es, claro, un museo, ya vimos interiormente, no tiene que ver las vistas, pero las vistas se abren en los espacios clave, como esa galería, que es el restaurante, y lo que es la entrada. Aquí se ve un poco como el edificio emerge de la roca, ¿no? Entonces hay esta especie realmente de relación entre lo que es la roca y el edificio. ¿Qué pasa? Cuando termino el Domus, después de haber vivido en Galicia, que viví bastante tiempo, porque luego hice unas colaboraciones con César, unos proyectos en Cuba, decidí que ya no podía ir a Japón otra vez, porque ya me había, no sé, ha hecho ciudadano español, creo yo, y aparte de eso, porque bueno, me gustaba la vida en España, es diferente a la vida en Japón, es mucho más relajada, que se puede decir, y al mismo tiempo me parecía que el mismo idioma, y bueno, que estaba bien cambiar, y en el año 2000, cuando desafortunadamente fallece Enrique Miralles, Benedetta toma una de las mejores decisiones de la vida, que es continuar el despacho de MBT, porque, claro, las obras de Enrique, en el momento que Enrique fallece, todas las obras están en papel. Caso serían las obras que ahora vemos construidas, la mayoría eran proyectos que estaban en maquetas y en planos. Con lo cual, Benedetta decide continuar con MBT y la primera misión de MBT es construir todas las obras de Enrique Miralles. Y bueno, y MBT, que en ese momento habían formado el equipo y se había formado la oficina. Y entonces Benedetta sola decide, ok, vamos a continuar, vamos a realizar todos los proyectos que habíamos visto todo el mundo en el croquis y que eran famosos ya en proyecto, pero que no era un enigma si se podían llegar a construir o no. Benedetta decide hacer esto y bueno, dice que yo podía ser el director del Mercado Santa Catarina porque era un proyecto muy complejo, el cual Enrique tenía un cariño enorme, que adoraba este proyecto, y aparte de esto, Benedetta pensaba que, si sabiendo bastante de construcción, podía afrontar este reto, que fue bastante difícil porque, claro, cuando muere Enrique, todo el mundo pendiente de la obra, cómo se desarrolla, o sea, que pudimos seguir adelante y afortunadamente todas las obras afortunadamente han salido bien, bueno, podría decir perfectas. Yo quería hablar de dos obras principales que se han hecho en el pabellón, en el estudio de MBT, durante este momento. Hay miles de obras que podíamos hablar, como el Parlamento de Edimburgo, Diagonal Mar, el gas natural, pero quiero hablar precisamente de las únicas dos obras, bueno, de las dos obras de MBT grandes que yo he sido director de proyecto y que pues, me estoy involucrado fuertemente y que he utilizado toda la vida como mi trabajo de investigación, porque son proyectos inagotables que podemos seguir estudiando desde el punto de vista del urbanismo, de la construcción, de la arquitectura. Entonces, yo quería por lo menos explicar brevemente lo que vamos a ver ahora. Es un poco detalladamente estos dos proyectos y luego los proyectos que se hicieron en Shanghai durante el tiempo que yo estaba como director de proyecto, que trabajamos conjuntamente con Barcelona, bueno, un trabajo día y noche con Barcelona y Shanghai. Entonces yo quiero explicar por qué quiero explicar estos dos proyectos en esta charla. Estos dos proyectos, que me llamo envolver y tejer edificios, técnicas artesanales de arquitectura contemporánea. Esta presentación ofrece un análisis de la compleja integración del diseño asistido por computadora de estructuras de edificios con la artesanía tradicional, artesanal, de baldosas cerámicas y paneles de mimbre, al presentar dos proyectos como casos de estudio. Ambos ejemplos están diseñados por el Estudio de Arquitectura con sede en Barcelona, EMBT, la rehabilitación del Mercado de Santa Catarina en Barcelona y el pabellón temporal español en la exposición de Shanghai del 2010. Ambos proyectos combinaron la lógica medible del diseño digital tridimensional con las connotaciones culturales del uso de materiales naturales, con la necesidad de resolver geometrías complejas y la dicotomía de permanencia versus efímero. Ambos edificios ilustran las cualidades potenciales que pueden evolucionar a partir de combinación de elementos naturales fusionados con sistemas estructurales sofisticados.
Ambos proyectos fueron posibles gracias a la estrecha colaboración interdisciplinaria entre arquitectos, generalistas e ingenieros altamente especializados. Los métodos de traducción de lo físico, analógico, a lo digital y viceversa brindaron oportunidades para unir la representación digital abstracta con la realidad y las limitaciones de las técnicas de fabricación de materiales y las tradiciones de artesanos de regiones específicas en España y China. La fabricación de baldosas cerámicas, así como la producción de tejido de cestería, son técnicas aplicadas en estos proyectos donde se hicieron elecciones estratégicas de materiales para ir más allá de los confinamientos de ensamblaje arquitectónico para trascender a economías regionales sostenibles. Yo quería entonces explicar estos dos proyectos y también, antes de entrar en detalle, también quería decir que a partir de MBT, o también otra de las cosas que fue y me brindó fue haber conocido a Doris, que la conocí precisamente trabajando en el despacho de MBT. Con lo cual, a partir de ahí que estamos hablando del año 2000, hemos seguido esta amistad y esta trayectoria profesional, encontrándonos en muchísimas ciudades, bueno, mayormente en Barcelona, cuando Doris viene por razones profesionales, tanto su tesis de doctorado como su conferencia, pero también nos hemos encontrado en muchísimos lugares en Venezuela y en Colombia, que también me ha invitado. Esta vez estoy virtualmente, pero también he tenido la oportunidad de ir físicamente y disfrutar del país. Bueno, dicho esto, entro a presentar con cierto detenimiento, déjame ver, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos más o menos bien. Bueno, voy a pasar a explicar un poco estos dos proyectos. El mercado de Santa Catarina, no voy a hacerme muy extenso, aunque hay muchas diapositivas, porque también sé que Doris, como profesora que es, también lo ha explicado en la clase, y pienso que tampoco me quiero extender, pero como también en este encuentro hay personas que no son arquitectos y hay personas que no están en la universidad, sino que están invitados, pues quiero guiarlos un poco brevemente por el proyecto para que lo conozcan. El mercado Santa Catarina, que es un mercado que está en Ciutat Bella. Ciutat Bella es también un sitio emblemático de Barcelona. Sé que muchísimos de ustedes ya lo conocen y han visitado, pero bueno, es un sitio precioso porque precisamente Barcelona, con la cuadrícula del ensanche Cerdà, pues es la Ciutat Bella, es el sitio que se mantiene como una ciudad medieval, donde sin embargo podemos ver en el lado izquierdo como la Vía Laetana corta la ciudad. Realmente es una ciudad, es un corte realmente recto sobre la ciudad que ya viene de la retícula, mientras que en el lado derecho la ciudad conserva su tejido. ¿Qué pasa? El proyecto de Santa Catarina es un proyecto también muy importante porque precisamente donde estamos ahora, que estamos en una cátedra de urbanismo, es un proyecto que tiene que ver muchísimo con la ciudad y como un edificio que también este especie se presentó en la Bienal de Venecia como metamorfosis, porque en ese momento el tema de la Bienal se llamaba metamorfosis y era el momento donde como un edificio puede transformar todo un barrio, como un edificio puede ser un motor que puede acelerar la transformación de todo su entorno. Este proyecto fue un concurso, pero antes de que MBT ganara el concurso del pabellón, se había hecho un estudio de lo que se llama el PERI, que es el Plan de Ordenación Especial. Aquí podemos ver una foto aérea donde se ve la cubierta de Santa Catarina, se ve este bodegón que es como icónico de la ciudad, se ve las viviendas que también aparecen en la parte de atrás, que hacen un poco también de enchufe entre el pabellón y la ciudad y los edificios alrededor de viviendas, pero también se ve al lado derecho una cosa muy importante que es esa apertura que se hace del PERI. Esto ya veremos una foto anteriormente, una foto de cómo era el mercado anteriormente y cómo estaba y cómo se decide que abrir la ciudad y no abrirla otra vez como la Vía Laetana en una línea recta ortogonal, sino cómo se decide abrir siguiendo la trama del medieval. Entonces, esta trama lo que se hace es que se estudian los edificios y los edificios que están en mal estado se demuelen y los edificios que están en buen estado se conservan y se hace el paso de la ciudad. Aquí ya vemos la foto, el cambio entre lo que era el mercado, que era un mercado que estaba en ruinas, porque es un mercado que desafortunadamente no estaba en una vía principal como el de la Boquería, que está frente a las Ramblas, donde los turistas siempre pasaban y podían comprar. Esto es un edificio que
estaba de otro lado de la ciudad, con lo cual era muy difícil que la gente inclusive supiera que el edificio estaba ahí, con lo cual la Vía Laetana llevaba a la gente directamente de la ciudad hacia el puerto y no lo llevaba hacia este lado de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Al abrir el lado izquierdo de la ciudad, y que es para llevar a la gente desde la catedral, que también se ve al fondo, la aguja de la catedral, hasta el Parque de la Ciudadela, que se ve al lado izquierdo, se abre la ciudad y entonces empieza una circulación que antes no existía. Con lo cual, esto es un gesto urbano muy importante y al mismo tiempo genera, aquí ya podemos ver cómo se abre la ciudad y cómo este camino, que es la avenida Francesc Cambó, esta avenida Francesc Cambó pasa por frente del mercado y cómo continúa. Eso ya hace un flujo de personas. Aparte de esto, el mercado, lo que es la cubierta del mercado, sale de lo que es la fachada del edificio, con lo cual la gente desde el Vía Laetana puede ver estos colores y ya sabe que el mercado está ahí. Es un reclamo del mercado. Con lo cual el mercado no solamente es un mercado que ha sido un proyecto exitoso como a nivel de espacio público, que en el sentido de que la gente lo visita y ese es un punto de lugar de encuentro de la ciudad, sino que también, si podemos ver la imagen anterior, vemos como todos los edificios presentaban un carácter un poco abandonado, un poco descuidado, y en el momento que el mercado entra, ellos deciden pintar su fachada, renovarla, bueno, también con el ayuntamiento, que también podríamos hablar luego de otras cosas que han pasado, que, bueno, un problema que podemos hablar, que especulación, el valor, cómo se incrementó de los pisos, de estos pisos que no costaban nada, ahora cuestan millones, y cómo todo este cambio ha sido transformado. Pero eso también tiene la arquitectura. La arquitectura trae muchas cosas buenas, y el urbanismo y también trae cosas malas, porque es muy difícil de controlar. Y eso ya es un tema de otra conferencia. Pero aquí podemos ver la imagen claramente del mercado como era y cómo se podía ver cómo desde la Vía Laetana, que se ve claramente aquí, y la catedral, cómo se pasa a la avenida Francesc Cambó y cómo la avenida Francesc Cambó muere aquí en este mismo instante. Esto para el mercado era una ruina, porque este mercado estaba rodeado y entonces había sido como un poco abandonado de la ciudad. Estaba un poco todo lleno de inmigración ilegal y es un proceso que ha ido cambiando. Inclusive anteriormente aún estaba más cubierto. Se ha ido como desvelando por capas y hasta que llega este momento donde el mercado está realmente abierto. Estas fotos que tienen el fotomontaje de MBT, característico de los momentos de comienzo del proyecto, donde se estudia cuáles son las posibles influencias del entorno y qué imágenes son y pueden llevar a la inspiración del proyecto, pues se da cuenta que realmente en este espacio lo que falta realmente es espacio abierto, es cielo, porque como todos sabemos, Ciudad Bella, los edificios las calles son muy estrechas, los edificios están muy cerca y realmente entra poca luz. Entonces realmente si uno hacía fotos hacia el cielo, pues aquí se veía más abierto porque es la avenida Francesc Cambó, pero si uno hacía fotos interiormente en todas estas pequeñas calles, te das cuenta que lo que se ve del cielo es una pequeña franja de luz. Entonces, esta otra foto que estoy poniendo ahora de diapositiva es para explicar un poco la idea de cómo el mercado realmente hace de conexión en lo que está pasando. Si vemos la foto, vamos recorriéndola del lado derecho, vemos Santa María del Mar. Santa María del Mar, que es uno de los ejemplos del gótico catalán más hermoso que podemos imaginar, y cómo se va subiendo por la calle Moncada y vemos el Museo Picasso. ¿Qué pasa? Que al estar aquí la catedral del Mar, pues, Santa María del Mar, y estar el Museo Picasso, esta es una zona que maravillosa, llena de terrazas, de tiendas, de turistas, pero ¿qué pasa? Toda esta vida acababa aquí, porque ya la gente no continuaba hacia arriba. La idea del mercado era poder llevar todo este flujo de estas personas, llevarlas por todas estas calles pequeñas de Ciudad Bella y entonces recogerlas en el mercado y a través del mercado, como una gran plaza cubierta, llevarlas a través de la avenida Francesc Cambó y llevarlas hasta la catedral. Con lo cual, Santa María del Mar, a través de un paseo peatonal precioso por Ciudad Bella, se podía llegar hasta la catedral. Que al frente de la catedral está, como sabemos, el Colegio de Arquitectura, el COAC, el Colegio de Arquitectos Catalanes, donde hay un mural de Picasso y bueno, que es un sitio también muy llamativo dentro de la ciudad. Entonces, esta conexión, el mercado realmente hacía aquí un poco de cómo se podía
unir todos estos elementos y cómo se podía realmente hacer una especie de bisagra de lo que existía entre Santa María del Mar y lo que existía en la catedral. Entonces, aquí vemos un poco un fotomontaje de lo que empecé a realizar ya el diseño de la cubierta de las viviendas, que son las viviendas del mercado, que ahora son unas viviendas para la tercera edad, y todo el flujo de la avenida Campo. Entonces son croquis de Enrique donde va explicando. Por eso digo que es tan importante para mí este estudio de cómo todas estas ideas luego se traducen y se convierten realmente en proyectos. Eso es una de las cosas maravillosas de arquitectura, porque realmente estas pequeñas maquetas y cosas que se van, cuando se están haciendo maquetas se van modificando. Pueden ver aquí ahora cómo las viviendas tenían otra forma completamente distinta y cómo luego se transforman en estas dos viviendas, pero que en este momento, cuando se hace el concurso y cuando se empieza a trabajar, pues eran mucho más densas, era un poco más como si fuera como eran las casas de Ciudad Bella, como la cubierta era diferente, era mucho más corta, era diferente, las curvas estaban en otra dirección. Entonces, todo este proceso para mí es realmente mágico, porque realmente es toda la transformación de los primeros croquis hasta que el edificio se construye. Ahora vamos a ver a continuación unas páginas unas fotos del Peri. Está viendo la hora, estamos bien de tiempo, ¿no? Vamos a ver. Estas son fotos del Peri, los croquis de cómo se iban realizando estas inserciones de los edificios, cómo se iban, vemos en todos los que son las líneas punteadas, los edificios que se iban demoliendo, en colores los edificios que se iban introduciendo, que se iban modificando. MPT no diseñaba todos los edificios, estaban diseñados por varios arquitectos, pero Enrique y Benedetta coordinaban un poco todo el proceso de construcción de este edificio. Fue un proceso muy complejo, porque claro, parecía un momento como si fuera una guerra, todos los edificios estaban todos demoliéndose para volverse a construir paralelamente con el mercado. Era un momento realmente caótico, podemos ver aquí la foto, un momento que realmente no se comprendía lo que estaba pasando, porque se veía como los edificios empezaban a caerse, porque a ponerse nuevos edificios y el mercado empezaba a nacer desde un mundo que era un mundo muy complejo que ahora vamos a ver. Aquí ya vemos la maqueta del mercado, la maqueta también tiene una pérgola, como la vemos en la foto, una pérgola muy grande, una marquesina, que precisamente se encargaba de esto, de llevar a la gente que venía de la catedral y que iba hacia el Parque de la Ciudadela, cambiaba de escala. En ese momento, la ciudad ya se reduce a la escala, porque en ese momento ya no tiene la apertura que tiene la catedral, sino que las calles empiezan a ser más estrechas. Entonces, la pérgola en este momento, aparte de dar luz, sombra, y que podía funcionar como no sé, durante el fin de semana, que el mercado estuviera cerrado, como un sitio donde se pudiera hacer mercado exterior o una pequeña feria, o utilizar como espacio público, pues esta marquesina fue la única parte del proyecto que no pudimos construir. El ayuntamiento, yo creo que tuvo miedo de construirla. Ellos piensan siempre que el espacio público es un enigma. El espacio público no sabe si dan votos o no da votos para las elecciones. El espacio público es complejo porque no sabe qué uso le van a dar, cómo la gente va a responder, si positivo o negativamente. Y es un miedo siempre de los políticos a cómo enfrentar el espacio público. Eso ya lo sabemos y yo creo que lo han estudiado. Con lo cual, la pérgola no se construye, pero se construye todo lo demás, que es realmente un gran logro, porque es una obra bastante compleja. Como podemos ver, se utilizaban proyectos de ordenador de computadoras muy poco sofisticados, AutoCAD, no había estas cosas que teníamos ahora, y claro, era un proyecto, por eso te digo, Santa Caterina, se va combinando este mundo digital que estaba empezando a ser fuerte, con un proceso de collage, de sketch, de dibujo, de maqueta, muy, muy fuerte. Este proyecto es realmente una mezcla, donde se funde realmente, empieza el mundo digital con este mundo maravilloso, análogo, de experimentación, de fotomontaje, de maquetas hechas con alambre, donde se empieza a ver. Esta maqueta histórica es una maqueta muy interesante porque está construida sobre un metacrilato que tiene dibujado la catedral, la iglesia que antes, Santa Caterina, antes de ser mercado, era la iglesia de Santa Caterina, que una revuelta se incendia precisamente para esto, para liberar espacio, porque la gente se sentía
molesta, de que era oscura, las monjas vivían todos tan bien y había tanto lujo y todo el mundo vivía estrecho, incendian la iglesia, bueno, y se libera este espacio y que precisamente los espacios que se liberan se convierten en mercados. Entonces, esta maqueta es muy bonita por eso, porque aquí se empieza a ver realmente la cubierta, el mercado original que existe abajo, que se conserva en la fachada, y la iglesia, que también es este proceso de MBT que es de construir por capas, no lo opuesto de la tabla rasa, como trabajamos a veces muchas veces y como a veces deberíamos no hacer en la escuela de arquitectura, que es agarrar el proyecto y tener el solar y empezar a dibujar sin saber cuál es la historia de ese solar, qué había anteriormente. Que es una de las cosas que Enrique pues, siempre enseñó. Había que estudiar esas capas de la ciudad y construir sobre las capas, conociendo cuáles son las capas de la ciudad, qué uso se le había dado a cada momento en ese, del proyecto. Entonces, y fíjate qué importante es este estudio, que cuando se derriba el proyecto, el mercado antiguo para construir el mercado nuevo, pues se encuentra todas las ruinas arqueológicas, que no es una sorpresa, porque ya hábilmente se había diseñado con la idea de que nada tocaba precisamente las criptas principales, los puntos estratégicos de la iglesia no estaban construidos encima. Si se hubiese construido como tabla rasa, cuando salen las ruinas, el proyecto se tenía que hacer inviable. Pero precisamente porque los sitios neurálgicos de la historia no estaban tocados, el edificio se puede salvar, porque entonces el ayuntamiento, después de un largo proceso que duró 2 años, en este proceso es cuando Enrique fallece, y es un proyecto, un momento durísimo, porque en ese momento políticamente también era difícil para Cataluña, la Generalitat y el Ayuntamiento eran diferentes partidos, no se ponían de acuerdo qué hacer con las ruinas arqueológicas, unos decían conservar, otros decían demoler, y ese proceso de estudio llevó 2 años de discusión, de razonamiento, hasta que al final, un momento, la Generalitat y el Ayuntamiento logran tener el mismo partido político y ponerse de acuerdo y deciden, vamos a conservar lo que es parte realmente histórico de las ruinas y demoler lo que realmente no nos cree que nos interesa y que se puede hacer útil para la ciudad en este momento, y no es conservar todas las piedras porque eran cimientos de un pueblo antiguo. Entonces se decide poder derribar para hacer el parking, que realmente hace falta porque no hay parking en Barcelona, y realmente al mismo tiempo conservar la parte más importante y dejarla como iglesia, pero como ruina arqueológica y como museo. Pero lo importante de esto es que cuando se derriba el mercado antiguo, somos capaces de ver todas las ruinas y protegidas por esta fachada del museo. Es algo realmente impresionante ver esto así. Y entonces, en ese momento, todavía con las ruinas que se conservan, se comienza a construir, se comienza a empezar a excavar y se empiezan a aparecer, bueno, como en todas las iglesias, o sea, se empiezan a aparecer todos los cuerpos de las personas que han sido enterradas ahí, personas que eran importantes, personas que la iglesia consideraba que debían estar enterradas en la iglesia de Santa Caterina, y empiezan a aparecer toda esta cantidad de huesos y calaveras, y es muy interesante porque en ese momento parte de la arquitectura se convierte también como parte de estas clases de restos que aparecen y se funde todo lo que es los materiales, las obras, las ruinas, y también es un poco lo que ha sido el proceso de Santa Caterina, que es un proceso de fusión de todo lo que pasa. Ya vemos aquí en el año 2002, cuando ya se construye el aparcamiento, que ya se ve la losa del aparcamiento, y lo que vemos aquí es la estructura metálica. Cómo sale la estructura metálica, que es la que después se encarga de recibir la estructura de madera, que es la que forma la cubierta, que al final se ha convertido como el icono y como el elemento representativo de Santa Caterina, pero el mercado es mucho más complejo. Hay muchos programas que, bueno, hoy no explicaremos, pero hay muchas viviendas, recogida neumática de basura, parking, el museo del ayuntamiento. Es un museo muy complejo, pero al cual, por la importancia que se le ha dado, que también el ayuntamiento yo quería, era precisamente construir este movimiento icónico como motor, como elemento emblemático de esta parte de la ciudad. Entonces, aquí vemos, vamos a pasar un poco rápido, porque imágenes de la parte constructiva, que yo creo que es muy interesante, porque es una obra de una complejidad. Yo he trabajado en muchísimas obras, direcciones de obra, pero yo creo que pocas han llegado a la complejidad del mercado Santa Catarina. Es una fusión de miles de cosas al mismo tiempo, que complicadísimas de resolver, pero que al mismo tiempo son un reto y que son apasionantes. Aquí vemos esta collage de la
de la cubierta. Entonces, la cubierta al final se termina haciendo como cuando uno es pequeño y empieza a pintar con números y le damos a cada número un color, y cuando estamos pintando, pues no sabemos qué es, buscamos el número, el color y pintamos, y luego ya vemos la pintura cuando está hecha. Así también se hizo Santa Catarina. Hay como 76 colores diferentes y cada color tenía un número, y cada número estaba asignado a un color que yo ya tenía. Si vemos aquí a la distancia, hay una pequeña como calcomanía y ahí se ve un numerito. Ese numerito es el número del color. Aquí se ve, es una obra también interesante desde el punto de vista constructivo, porque se ve todo lo que pasa en un momento. Es una obra que ya veremos en una foto, se va construyendo todo paralelamente. Aquí se ve la cerámica, el plano de la cerámica que seguían los colocadores de la cerámica, se ven los números de que yo hablaba sobre cada grupo. La cubierta no se hacía hexágono por hexágono, sino que venía un hexágono que combinaba todos los hexágonos juntos. Y entonces era como un metro cuadrado de hexágono, y ese cada uno tenía un color. Entonces aquí lo vemos, es un hexágono formado por pequeños hexagonitos. Aquí se ve la colocación, cómo se coloca la protección de impermeabilizante, que está colocada, que es este color como beige, y que se utiliza también para pegar la cerámica. Ahora no voy a ponerme en los detalles de cómo se colocó la cerámica, es bastante complejo hacer todas las juntas de dilatación, porque la madera tiene una dilatación mayor que la cerámica, y entonces para poder conservar y poder hacer que se mueva la madera junto con la cerámica, también fue algo bastante complejo de resolver. Pero lo interesante de este proyecto, y que quiero resumir para poder pasar al siguiente, es que yo creo que es uno de los pocos proyectos, y quizás el único que yo he podido vivir, que se diseña desde parte de la ciudad hasta que se llega a diseñar el mínimo rincón. Por ejemplo, aquí esta persona está colocando trocitos de cerámica porque se tomó la decisión de que la cerámica, cuando el hexágono no entraba completo en la cubierta, este hexágono se tenía que romper en pedacitos siguiendo la técnica de trancadiz y colocar en trancadiz. Con lo cual no veíamos hexágonos cortados como que no fueran hexágonos, sino hexágonos puros y trancadiz. Llegar a ese nivel de detalle de la ciudad al trancadiz es una de las cosas que yo creo que también, siguiendo la conversación tan interesante que dio Giancarlo Massanti la semana pasada, donde él dice que los arquitectos cada vez tenemos menos autoría o menos poder de decisión en la obra, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Hemos perdido toda la autoridad y la forma de dirigir obras, porque es casi imposible. Los intereses económicos, clientes, presión de todo tipo, hacen que el arquitecto se limite a la parte de diseño y que la dirección de obra cada vez se nos hace más complicada. Santa Catarina para mí fue un milagro. Fue casi la única obra donde realmente se puede llegar a este extremo, y yo creo que por eso estoy tan agradecido, bueno, a todos, a MBT, a la vida, porque haber llegado a poder construir esto es realmente impresionante. Yo nunca pensé que se podía, cada día yo no sé, quiero explicar algunos proyectos de Japón y de China. Yo creo que una de las cosas por las que también ahora estoy en la parte académica es también ver la limitación que hay en la construcción. Cada vez es menos posible hacer las cosas en la construcción como se hicieron en Santa Catarina. Y por eso pienso que, bueno, ahora estoy un poco en la parte académica también tratando de transmitir estos conocimientos que yo creo que son importantes para que la gente joven que está empezando pueda llevar como a realizar todas estas formas que se están tratando de hacer ahora, que son muy complejas, tratar de ver que se pueden resolver con sistemas muy sencillos, con materiales tradicionales, que no hace falta llegar a materiales importados, dificilísimos, carísimos, sino que con los materiales locales y con las formas que son contemporáneas, y también buscando un diálogo con la ciudad y con la arquitectura del pasado, como en este caso Santa Catarina, que conserva esta fachada, que es una fachada que es una memoria histórica. ¿Cómo se puede hacer una arquitectura contemporánea que puede fundir todo esto? Entonces, yo creo que a partir de ahí es uno de los momentos que yo creo que son importantes, porque ahora yo creo que es cada vez más difícil, y ustedes como arquitectos jóvenes tienen que luchar muchísimo para ver qué puede pasar, cómo se puede resolver que los arquitectos tengamos más posibilidad de realizar las obras sin que sea modificada en este proceso que para mí es más importante, que es el proceso de trasladar del diseño, de los croquis a la obra. Si nosotros no tenemos el poder de la obra,
es imposible realizar que esos esquemas que después se desarrollan proyectos básicos en ejecutivo se construyan. Porque entonces en esa transición entre los proyectos que están en planos y en la obra, si el arquitecto no está presente, entonces esa obra es dirigida por otras personas, ese proyecto se traduce en otras soluciones que al final son problemáticas, porque las personas que toman estas decisiones son decisiones tomadas en base a intereses económicos, en vez de intereses políticos, intereses de que tienen que realizar una obra a tiempo, por unas elecciones o por lo que sea. Y esto lleva a problemas que no son problemas del arquitecto, porque el arquitecto ha realizado su obra correctamente, son problemas políticos. Santa Catarina, afortunadamente, nos dieron tiempo, una obra que se ha hecho a lo largo de un proceso muy largo, donde se ha meditado mucho, donde nos han dado tiempo para construir. Que por eso quiero presentar el siguiente proyecto, que es el proyecto del pabellón, donde el proyecto, ahí no hay tiempo para resolver. Aquí se ve lo que el ayuntamiento quería. Una vez que la pérgola no se construye, la ciudad invade ese espacio y la ciudad hace lo que quiere, coloca kioscos, se mueve. Bueno, ahora hay terrazas de los restaurantes y del mercado interior, como vive. Es un proyecto que al final, por eso es interesante, porque logré integrar este barrio, que era un barrio muy degradado, de cierta manera, como la gente entonces se empieza a integrar comunidades y entonces se hace un sitio que ahora está lleno de vida. El siguiente proyecto, que tengo que ir un poquito más deprisa y voy a ir más rápido porque yo creo que este proyecto es lo que quería hacer un poco y que hablaba al principio de la charla, que es este contraste entre la arquitectura efímera y la arquitectura permanente. Santa Catarina es un proyecto permanente, es un proyecto que está hecho para hacer ciudad. Mientras que el pabellón es un proyecto distinto, con una idea completamente diferente. Cuando se gana el concurso del pabellón, el PBT gana el concurso del pabellón, lo gana sin saber ni siquiera quiénes son los vecinos del pabellón. Es un pabellón que se diseña el pabellón en sí mismo, como sabiendo que había un puente detrás, que vemos ahí en el collage, es un puente muy emblemático en Shanghai, y que el solar estaba al lado de ese puente, y que habían otros pabellones alrededor, y que había un master plan gigante, porque la Expo de Shanghai fue una de las expos más grandes del mundo. Ahora este año se tenía que abrir en Dubái, que por eso para mí también estar aquí en los Emiratos es algo apasionante, porque pensé que se podía seguir, inclusive que podíamos realizar obras durante la Expo de Dubái. Era un reto que yo quería también tratar de hacer, de qué podíamos a través de hacer de MBT, con toda la experiencia que se había conseguido en Shanghai, si se podía construir aquí en Dubái, pero bueno, ha sido más complicado de lo que yo podía imaginar. Y precisamente, afortunadamente, que no estamos involucrados porque la expo se ha tenido que suspender y ahora se hace en octubre del próximo año, pero claro, es una cosa muy compleja porque es una pérdida de tiempo, de dinero y de logística. Anyway, estas son las imágenes del concurso. Cuando MBT gana el concurso del pabellón, se gana con la idea de una cesta, hacer una cesta que transporta la cultura desde España a llevarla a China y llevarla a través de la cesta. ¿Por qué? Porque la cesta, el mimbre, es un material que se ha utilizado en todas las culturas. Si vamos a Latinoamérica, también vemos que los indios han utilizado el mimbre por toda la vida, desde la prehistoria. Luego vemos en España, es un producto artesanal que se utiliza para todo, se utiliza para transporte, se utiliza para cestas, se utiliza para todo tipo de cosas. Y en China pasa lo mismo. Entonces, utilizando un material que tiene este lenguaje universal y que tiene este lenguaje común y que al final tiene un montón de propiedades, pues este pabellón se gana con esta idea de que la idea es de una cesta donde la luz se puede traspasar de un lugar a otro haciendo estas sombras. Entonces, eso son las imágenes con las que se gana el concurso del pabellón. Esta maqueta también que se hace en este momento, también es una maqueta que sugiere ya un material que permita eso. Este cartón con estos pequeños agujeros ya habla de que hay un material que tiene que ser capaz de transmitir esta luz, esta calidad espacial y esta especie de calidez de material. Como podemos ver, esta imagen también contrasta con las imágenes anteriores que he presentado del Santa Catarina, donde
el software, el programa de arquitectura que utilizamos era un proyecto más primitivo. Aquí ya empieza a utilizarse el Rhino, que también es uno que todos que están utilizando ahora los estudiantes. Es el proyecto que al final se utiliza en escuelas y que te permite crear toda esta forma. Sin embargo, MBT nunca va a abandonar la idea de que todo se tiene que comprobar físicamente y que no solamente se puede utilizar en un programa y lo que el programa produce o genera y ya se toma como cierto. Hay que comprobarlo a través de maquetas físicas y ver esta relación entre la maqueta y el modelo. El pabellón también se diseña con esta idea de que es como una especie de esqueleto que se viste, que se cubre con una piel. Esta es una foto de un diseño de Seiji Miyake, de un vestido, que también es un vestido contemporáneo, pero como está hecha la foto con toda la intención, es de que es un traje antiguo, y es la idea precisamente de este material. Esto es un poco la idea del pabellón, es un proyecto contemporáneo utilizando un material que es tradicional. Estas son fotos de la imagen de MBT. Todavía en este momento ya vemos que MBT es un despacho que se sigue trabajando a mano. O sea, es un despacho, por supuesto, con todo el sistema informático necesario, pero que al mismo tiempo todos se hacen sketch a mano, se sigue trabajando a mano, se sigue realizando todas las cosas con la labor minuciosa de artesanía, que yo creo que es lo que hace que el despacho tenga esta calidez y tenga esta peculiar forma de trabajar, que es tan representativa y que identifica al despacho y a Benedetta Tagliabue y a MBT ahora. Una de las cosas interesantes es que este pabellón se gana en el 2007, que también, o sea, 7 años después de la muerte de Enrique, es un proceso también de evolución, de trabajo. Es un proyecto con un gran esfuerzo porque, bueno, por la complejidad de la forma, por el riesgo que también asume, un proyecto temporal realizado en un país. Y aquí vuelvo a hablar de lo mismo, que es un poco de lo que yo siempre estoy tratando de hablar de la arquitectura con la que estoy trabajando y que estoy interesado, que son proyectos que se hacen por lo menos en Barcelona y que se construyen en China. Y ese proceso de transformación, no solamente del proyecto, del proyecto del croquis a la realización, sino también de un país a otro. Un proyecto que se diseña en un lugar y se construye en otro. Este proceso también es muy complejo, porque cuando se diseña en un país no conoces las técnicas constructivas del otro, y entonces tienes que hacer un trabajo de investigación, con lo cual el proyecto se hace más complejo, más difícil aún de realizar. Todas estas imágenes que he ido mostrando son las imágenes que se han utilizado para estudiar este panel de mimbre. ¿Por qué? Porque cuando se gana el concurso, la piel era como una piel de 2 dimensiones, pero cuando se empieza a trabajar el proyecto, se empieza a desarrollar, se empieza a ver que para poder cubrir estas curvaturas tan difíciles de la forma que tiene el edificio, no se puede cubrir con una piel que tiene solamente 2 dimensiones, sino que hay que hacer una piel de 3 dimensiones. Y entonces cuando empieza a aparecer la idea de que los paneles se tienen que separar y que tienen que ser paneles diseñados para poder cubrir estas superficies irregulares. Y aquí se decide tomar 3 paneles diferentes, tamaño, de acuerdo a la curvatura. Y efectivamente se hacen pruebas, tanto físicas, de cómo se colocan estos paneles, y también se hacen pruebas en el ordenador. Lo que quiero decir aquí, el mundo análogo y digital van juntos, no hay que separar las dos cosas, son puntos que conviven y que se tienen que convivir, porque si realmente vemos esto en digital y vemos esto luego, claro, aquí estamos en una parte recta de edificio, aquí estamos en una parte curva, porque claro, curvar todo esto en la parte física es más difícil. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que tenemos que utilizar todos los instrumentos que tenemos a manos y utilizarlos en nuestro beneficio. Si el programa nos permite hacer unas cosas, vamos al programa, y si otras cosas no las podemos ver en el programa, tenemos que irnos al museo tradicional y hacer una maqueta que nos compruebe físicamente que lo que tenemos en la cabeza funciona. Esto fue un prototipo de estos paneles que se realizó cerca de Barcelona, y la idea de este panel, la idea originalmente era poder llevar la mitad de los paneles desde Barcelona y los otros paneles, la mitad, que al final había unos 5.000 y pico de paneles de mimbre, hacer la otra mitad en China. Pero al final, como siempre,
hemos perdido, y China hacía más rápido los paneles que todos los que se podían fabricar en España, más baratos, y al final China tenía que hacer los 5.000 paneles. Y entonces lo que se hizo en España fue los prototipos que China tenía que copiar. Aquí se ve en este collage un poco un resumen del proyecto, de lo que quiero hablar. Este es el master plan, lo que vemos aquí al lado izquierdo, donde se ve una pequeña foto, donde se ve el puente, el pabellón, aquí en un pequeño no se ve la planta del pabellón, y luego se ve el mimbre, cómo se hace a mano y cómo este mimbre se coloca luego en la fachada y cómo se construye el pabellón, que es un poco como casi un manifiesto, ¿no? Es un edificio de una complejidad bárbara realmente. Entonces es lo que hablaba, que es un edificio donde realmente es un trabajo en equipo, donde realmente se trabajó, bueno, día y noche, Barcelona, en Shanghai, los ingenieros estaban en Madrid, o sea, es un trabajo de una complejidad inmensa. Y por eso estoy tan feliz cuando se acaba la Expo, que el gobierno chino decide indultar el pabellón y todos los pabellones se demuelen. Bueno, creo que se conservan 5 o 6 pabellones de todos los que se construyeron en la Expo, miles, y ese pabellón, o sea, España hace un contrato con China de que el pabellón lo tiene que conservar por 8 años. Pues, como ya han pasado los 8 años, el pabellón se ha demolido, pero bueno, ha sido interesante que todo este trabajo por lo menos se pudo permanecer por más tiempo y comprobar muchas cosas del pabellón. La otra cosa que se estaba planteando era cómo colocar estos paneles de mimbre. Porque para buscar una forma de poder colocar, pues he decidido estudiar un poco la caligrafía china, que es tan preciosa al final. Y si se podían escribir palabras con la caligrafía china que significaran por lo menos luna, sol, bosque, y tratar de escribir estas letras en la fachada. Escribiendo estas letras se podía entonces intentar decir, bueno, y si escribimos estas letras con los paneles de mimbre, ¿qué pasaría? Y entonces es ahí donde empieza a aparecer la idea de que realmente se podrían hacer 3 tipos de paneles, diferentes tejidos, y cada panel de un color diferente. La unión de estos paneles haría estas escrituras y haría que esto se fuera colocando de esta manera. Por lo menos aquí vemos esta render, que también son muy interesantes porque son renders que se hacen antes que el proyecto se construya, que es lo que yo quiero decir, que después cuando el proyecto se construye puedo comparar este render y qué diferencia hay entre lo que nosotros pensamos y lo que realmente se construye, y es ese proceso tan imaginario, que hay cosas que realmente son idénticas, hay cosas que superan, que lo que consigues como resultado es aún mejor que el proyecto, y hay otros momentos que pues te decepciona. Entonces, eso realmente es un reto, saber qué pasa. Aquí por lo menos vemos este render donde sale este gran símbolo en la fachada principal que significa grande en chino. Aquí vemos la planta del pabellón, es una planta de exposiciones, prácticamente se hacen 3 grandes salas, como podemos ver al lado izquierdo, 3 salas grandes de pabellón diseñadas por 3 personas muy famosas, de los cuales 2 desafortunadamente han desaparecido. Uno está diseñado por Isabel Coixet, el interior, otro por Vigas Luna, que ha fallecido, otro por Patiño, también un cineasta español que ha fallecido, y luego la plaza, que hace un poco de recibimiento, y en el lado derecho todo lo que el pabellón es restaurantes, sala de actos, parte técnica, todo esto. Pero lo interesante de este pabellón fue esto, que se lleva a China una cosa que es un reto, que hay que construirlo en un año, justo en un año, y de una geometría compleja infinita. Y entonces, ¿qué pasa? Que los trabajadores se empiezan como a enamorar del proyecto. Ellos empiezan a construir algo que ellos no saben qué es. Cada vez que llegaban estas piezas que se hacían en un taller que estaba como a 2 horas de Shanghai, con lo cual yo no podía ni siquiera ir al taller a comprobar porque era lejísimo y había un tráfico impresionante. Yo tenía que esperar que estas piezas llegaran a la obra y en la obra revisarlas, y si estaban mal, pues tratar de ver cómo se podía resolver. Era de una complejidad enorme. Y entonces lo interesante es que por eso hay estas fotos de los trabajadores, porque los trabajadores empiezan a enamorar de esta obra, empiezan ellos a colocar esto como una coreografía y empiezan a colocar toda esta cantidad de cerchas, de tubos, empiezan a armarlo, y ellos empiezan a ver cómo esto va creciendo, pero ellos no saben lo que están construyendo porque es de una complejidad bárbara. Y bueno, entonces, esto ha sido realmente una obra impresionante. Y por eso estas fotos de seguimiento de los obreros chinos, porque realmente era una convivencia. Yo viví prácticamente un año entero en esta obra, porque había que construir un año y había que estar ahí prácticamente día y noche, porque en el momento que te ibas, los chinos ya cambiaban las cosas. Entonces, para poder llevar la dirección de obra en una forma bastante coherente, había que hacer una supervisión
total, con lo cual, sin hablar el idioma, a través de una chica que trabaja con nosotros, que hablaba shanghainés, porque aparte es diferente al mandarín, bueno, de una complejidad enorme. Por eso este reto y esta foto es como de satisfacción, porque al final es como una familia que se hace, todo el mundo contentos de poder realizar algo que ellos nunca hacen, acostumbrados a hacer siempre los mismos tipos de obras. De repente llega esto, que es una obra que vemos aquí con unas bridas de unión, porque la idea es que este pabellón se podía separar y se podía, luego que acabara la expo, llevar a otro lugar, con lo cual, bueno, ha sido imposible, pero realmente vemos que esa era un poco la idea. Y siempre hacemos un chiste, que también siempre hago con Benedetta, que decimos que cuando se llegan, aquí vemos los chinos trabajan muy temprano en la mañana porque hace muchísimo calor en Shanghai. Entonces la obra comienza casi 5 de la mañana, algo así. Cuando llega claro, al mediodía, que hace más calor, están súper agotados y siempre hacen siestas, duermen por todas partes. Y siempre le echaba broma a Benedetta, ese chistes de que cuando llegaron los mimbres, los obreros mejoraron sus condiciones porque ellos dormían encima de los mimbres, ya no dormían en las escaleras que se conseguían horizontales, sino que se iban a los mimbres y descansaban acordadamente. Los mimbres han sido amados y queridos por todo el mundo. Cuando se acabó el pabellón, todo el mundo pedía los mimbres, los queremos llevar a casa, los queremos poner en el jardín, bueno, ha sido un material realmente adorable en este aspecto. Aquí vemos el proceso de construcción de estos mimbres, donde se hacía el marco en ratán. El ratán había que moldearlo a través de vapor, con el vapor y se iba curvando. Una vez que se curvaba, en una escuela abandonada en un pueblo que se llama Qingdao, que está entre Shanghai y Pekín, había una escuela que estaba abandonada. Esta escuela se utilizó como un taller y ahí los hombres hacían este trabajo, hay personas mayores que se dedicaban a mano a hacer estos paneles. Hicieron a mano 5.500 paneles. Y ellos vivían haciendo esto, aparte de la obra, aparte de todo ese estrés que teníamos nosotros de tiempo. Ellos vivían en esta especie de escuela, construyendo sus paneles, iban llevando a la obra, con lo cual a la larga también te das cuenta que el pabellón de España, de esta forma como se realizó, de esta forma que se construyó, solamente es posible en China. En ningún país del mundo podemos conseguir esta mano de obra, imposible, imposible, y que se pudiera hacer un edificio que está construido a mano. Entonces, luego estos pabellones se llevan a la obra y se colocan y se empiezan a colocar como colocábamos la cerámica en el mercado, con un mapa, con un plano, diciendo qué colores, cómo se escribía. Pero lo interesante es que los detalles muy sencillos, son estos cables de acero que sujetaban los paneles y estos cables de acero. Lo que quiero decir con esto es que no hay que llegar a un detalle súper sofisticado para resolver un problema de curvatura. Y a veces también, esto es un poco de los mensajes para los estudiantes de arquitectura, que a veces nos complicamos la vida tratando de, claro, a veces llegar a esta simplicidad también de detalle también es difícil, porque pasa uno por una complejidad que vas diciendo esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, hasta que llegas a lo más sencillo, que es estos cilindros que se atan con unas bridas a los tubos y se van orientando a través de un geolito que va dando el punto de exacto a través del ordenador, la computadora, qué punto exacto tiene que tener, qué coordenadas, colocas y ahí te puedes colocar el panel y te das cuenta que los paneles después se van colocando realmente como si fueran piezas de cerámica, o sea, que van colocando, se van colocando, se van colocando, y cuando se van colocando todas, se logra esto, que se ve las letras que hay escrito en el pabellón, se ven los colores, y para mí esto supera lo que era el render. Cuando veíamos el render, no podía llegar a esta calidad, porque es imposible llegar a dibujar una tridimensionalidad donde cada panel tiene su propio tejido, su propio color y su propia vida, y luego todos juntos forman esta fachada. Aquí podemos ver cómo se va colocando todo el mimbre. Aquí sí voy a ir un poquito más rápido. Y aquí una vez la obra acabada. La obra del pabellón de España tuvo una acogida enorme. Los chinos yo creo que la adoraron por eso, porque el material era tan familiar que ellos querían acercarse al pabellón, querían tocarlo. Yo creo que si este pabellón pronto se hubiese hecho en otro material o en titanium, como el Guggenheim, o otro material, no hubiese sido igual. Yo creo que también el acierto también es esta forma tan compleja que a lo mejor para los chinos podía ser incomprensible, pero el material hacía que para ellos fuera un edificio asequible, fuera un edificio comprensible, solamente porque el material era un material que ellos vivían diariamente con él.
Sin embargo, aquí ponían letreros, yo decía en la fachada, no fumar. Los chinos fumaban mucho. La obra, esa fue una de las cosas más complejas de la obra, de mantenerla, porque, claro, uno puede utilizar mimbre para un edificio efímero, pero un edificio permanente tiene otras características y te piden un material que sea mucho más resistente al fuego, mucho más resistente a miles de cosas. Y por eso es lo que yo quería hablar y quería comparar siempre lo que es la arquitectura efímera y la arquitectura permanente. Y por eso pienso que los pabellones son una oportunidad increíble para los arquitectos para experimentar, porque al final el compromiso es que van a durar 6 meses. Afortunadamente, otros pabellones permanecen toda la vida y otros pabellones pues desaparecen. Y entonces era un poco, por eso también hoy quería explicar este pabellón con más detalle, porque ha sido también una obra que muy, como te digo, un reto constructivo bastante importante. Aquí por ejemplo se ve toda esta escalera que está en voladizo. Y luego el mimbre no solamente era un material que se utilizaba en la fachada como fachada, sino que también se utilizaba dentro del edificio como una segunda piel. Entonces, el edificio, entre los dos mimbres, entre las dos capas de mimbre, está el vidrio, porque es lo que hace que el agua no entre, es como un curtain wall de vidrio, pero lo interesante es que el mimbre también está dentro. Entonces, cuando uno está dentro del pabellón, uno ve cómo está dentro de la cesta, y cuando está afuera también la ves, y cuando estás dentro ves que el sol cambia y empieza a dibujar el mimbre en todas estas paredes blancas que se convierten como en pantallas donde se proyecta la sombra de los mimbres. Con lo cual, cada hora que uno iba al pabellón, a cada hora que tú entras es diferente. Si vas por la mañana tiene una luz, si vas por la tarde tiene otra luz, si vas por la noche tiene la luz artificial que es diferente. Esta es una de las fotos del restaurante y aquí se ve claramente cómo esas luces, esas sombras se reflejan en esa pared que hace como gran pantalla de proyección. Lo interesante del pabellón es que este juega con esta tridimensionalidad, hay como estos grandes espacios a doble, triples alturas. Aquí también tuvimos la capacidad de diseñar el mobiliario, con el cual el mobiliario también forma parte de la arquitectura, y eso es lo que quería explicar diferente del domus, que aquí se ve enseguida cómo la arquitectura y lo que es el mobiliario encajan y forman una combinación, mientras que cuando otras personas diseñan y colocan dentro otros elementos que no conocen el edificio, pues el edificio pues cambia. Esta es la sala que trabajó Isabel Covichet, que también ella, con la sensibilidad que tiene, decidió mantener, diferente que los otros profesores que decidieron que se cubría como un espacio cerrado y se proyectaba cosas en las pantallas, porque bueno, eran cineastas. Sin embargo, Isabel Coixet, inclusive como cineasta, decide que debería entrar la luz a esta sala, conservarla, las pantallas van al suelo y lo que se construye, lo que ella proyecta es llaman Miguelín, que es una mascota que se convierte en la mascota de la Expo, que es un muñeco que mide 6,5 metros de alto, que se ríe, que llora, que canta, que supuestamente eres el futuro de España, pero claro, no sabemos cuando se proyectó a lo que ha pasado ahora si el futuro era lo que pensaba Miguelín. Luego esta es la imagen de noche, que también, ya para cerrar el pabellón, es muy interesante porque por la noche, cuando se encienden las luces, es el momento en que se ve la estructura. La estructura nunca se ve, pero al final colocamos unos LEDs en la estructura, y cuando se enciende de noche, entonces, ¿qué pasa? Que el pabellón se convierte como una lámpara. La estructura se ve y se ve esta luz amarilla y se ve como una especie de lámpara de antorcha por la noche, que es bastante cálido. Bueno, ahora que nos queda poco tiempo, voy a resumir, esta se voy a ir más rápido. Estos son los dos proyectos que quería dedicarle con mayor atención y que realmente estuvieran explicados a lo máximo que se puede explicar. Podemos hablar más, pero yo sé que es imposible porque no tenemos tiempo y sé que tampoco es prudente exagerar, pero son proyectos que podemos conversar sobre muchísimas cosas y discutir. ¿Qué pasó? Que el pabellón de España en Shanghai tuvo tan buena acogida que Benedetta, bueno, y yo decimos, bueno, ya que estamos en Shanghai, ¿por qué no se abre una oficina en Shanghai, de MBT en Shanghai, y te quedas en Shanghai y diriges la oficina? Y yo dije, bueno, sí, es una buena idea, el pabellón es una buena representación, y montamos la oficina de MBT en Shanghai. Y uno de los proyectos que teníamos al principio, que fue casi inmediatamente después del pabellón, fue un proyecto muy interesante, pequeño, era un museo que era dedicado a un pintor chino que se llama Chan Da-Chen. Este pintor, él se fue a
Él se fue de China cuando llegaron el comunismo, se llevó todo su arte, se fue a Taiwán, a California, a Brasil, y él decidió que, pues, que no iba a vivir en este régimen, que se iba de China. Y se llevó todo. Pero ahora China, que, bueno, que ahora se ha hecho millonaria, ha reconocido el valor artístico de este pintor, que lo han llegado a comparar con Picasso, casi que es el Picasso del mundo asiático, y sus cuadros valen millones. Entonces, claro, ya al valer los cuadros millones, para China también vale un montón. Dice que este pintor, pues sí, que quieren hacer un museo en su pueblo natal, y bueno, tratar que la familia, que tiene los cuadros, porque China no los tiene, que la familia pues donara algunos cuadros para China o comprarlos o no sé, negociar con ellos. ¿Qué pasa? Este pintor que se llama Chanda Chen, él decide siempre que los arquitectos, el punto de la creatividad se consigue siempre a través de los viajes, claro, a través de la lectura, a través de entonces a través de la lectura nosotros decidíamos bueno, que sí, ¿qué pasa si los libros se rotan y se empiezan a cortar con figuras pintadas por Chanda Chen y se empiezan a crear estos pabellones? Entonces el pabellón, que está en una punta de una colina, se construye alrededor de una casa antigua que también se rehabilita, con la idea de no demoler todo lo que existía, sino que esta casa antigua se rehabilita y se convierte en un salón de té, y se construyen 5 pabellones alrededor, y estos pabellones empiezan a tener una función, cada uno como museo del pintor chino. Era un proyecto que estaba pensado todo en bambú y incrustado en la montaña. Voy a ir un poco más rápido porque este proyecto está en construcción. Yo quería también explicar un poco, quizás uno de los proyectos más importantes, por eso quiero ir un poco deprisa con este proyecto de Chanda Chen, que al final es un proyecto romántico porque Chanda Chen y Picasso se conocieron. Eso fue quizás una de las cosas que a nosotros nos interesó más, que Chanda Chen y Picasso se conocieron en Cannes en el año 56, y en ese momento que se conocieron fue un momento muy interesante porque Picasso estaba intentando hacer las aguas fuertes. O sea, Picasso estaba intentando todas estas cosas taurinas, estaba utilizando todos, y pues se los mostró a Chanda Chen. Y Chanda Chen le dijo que él o sea, que estaban bien, pero que no había llegado a la perfección porque le faltaban los pinceles chinos que tenía que necesitar para pintar esto. Y Chanda Chen le regala unos pinceles a Picasso. Y Picasso le hace una especie de retrato a Chanda Chen. Esa es una de las cosas que cuentan, y nosotros entonces utilizamos estos retratos de Chanda Chen como parte del proyecto, que son las plantas, y bueno, es un poco una historia, pero lo bonito de esta historia es este encuentro definitivo entre Chanda Chen y Picasso, por lo cual este pueblo donde se estaba haciendo el museo se quería convertir en una ciudad hermanada con Málaga, y tratar de unir a Picasso con cuando se coloca la primera piedra del museo, hace una ceremonia. Es muy interesante ver cómo en China tiene toda esta idea todavía de la primera piedra, la ceremonia, los tambores. Y esas son imágenes de la construcción que, bueno, que está en proceso. Y también aquí, otra vez puedo explicar esto, que nosotros ya no tenemos el control sobre la obra y cuánto difícil es poder mantener una obra que es tan compleja en la distancia que tenemos. Pero quizás el proyecto más importante, y con uno de los que quiero cerrar esta charla, es el proyecto de Fudan. Y yo pasé aproximadamente 5 años en Shanghái, y uno de los motivos por los que me quedé en Shanghái fue porque ganamos este concurso, el concurso universitario para el campo de Fudan, y entonces es un concurso por el que, bueno, nos permitió continuar con el despacho que todavía está trabajando en Shanghái. Este proyecto es muy interesante porque Fudan es una universidad que es como el Harvard de China un poco, y ellos querían hacer un edificio para el máster de administración y finanzas, y realmente todos los políticos, la clase gobernante de China sale de esta universidad. Entonces ellos tienen muchísimo dinero porque son los alumni de la universidad, ellos donan dinero a la universidad, y la universidad entonces dice que quiere construir un nuevo edificio, hacer un concurso internacional que invitan a Chipperfield, varios arquitectos y a varios arquitectos norteamericanos, y bueno, ganamos el concurso, MBT gana el concurso, y es un concurso muy interesante porque Fudan significa, en chino significa la luz que viene del cielo. Entonces el proyecto
Por eso, tomando esta referencia, pues se basa mucho en esta idea de tragaluces que llevan esta luz a la universidad. Aquí se ve también lo interesante de este campus, que es diferente a todos los campus, sobre todo ahora que estoy dando clases yo dentro de un campo universitario. Esto es un campo abierto, es un campus integrado a la ciudad. Un campus que son 3 manzanas dentro de la ciudad. Entonces, la gente pasa por la ciudad, con lo cual las plantas bajas son partes públicas, bancos, restaurantes, y la universidad empieza a aparecer arriba, en la parte comercial. Y lo interesante de esto, entonces, es que el proyecto trata de conectar a través como de plazas los edificios y puentes, y luego el paisajismo es el que se encarga como una alfombra de unir los 3 edificios, que cada uno está en una manzana diferente. Esto me recuerda un poco los proyectos de 22 Arroba, que siempre los proyectos están, el propietario tiene una parte en un solar y otra parte en otro solar, y luego son manzanas diferentes, pero es su mismo dueño. Pues algo muy similar, con lo cual tienes que buscar una solución arquitectónica que te permita unir 3 manzanas y que parezca un solo edificio y una sola unidad. Entonces, aquí podemos ver renders que se hicieron al comienzo del proyecto. La idea es un poco también como que los árboles del paisajismo se reflejan en la fachada, y entonces esta especie como de louvers, de estos edificios se empiezan a cortar y se empiezan a partir para entrar la luz. Y bueno, esos son todos los renders del principio de cuando se empieza a hacer el proyecto. Y lo interesante es que todos estos lucernarios unían todas las partes que son comunes. Todas las partes comunes de la universidad, lo que son los atrios, los pasillos, todo lo que es esa parte de circulación estaba cubierta por estas grandes piel de lucernarios. Entonces, claro, es una geometría también compleja que se va adaptando a los diferentes espacios tridimensionales de la universidad. Yo el año pasado también tuve la oportunidad de volver a China, y el edificio está en construcción. Es interesante también, son estos renders que están hechos también antes de que la obra se comenzara. También es interesante por lo mismo que hablo del proceso. En China, diferente a otros países, el render es un elemento muy importante. O sea, para el cliente el render es casi un documento, y por eso es que los chinos, yo creo que se han especializado en esta imagen, en esta visualización, porque para ellos luego el cliente tiene que construir exactamente lo que está en el render. Lo que pongas en el color del render tiene que estar en la obra exactamente del color. Prácticamente que el render se convierte en un documento de la construcción, cosa que en otros países es algo orientativo y solamente para entender el espacio, y luego puedes cambiar. Pero aquí es muy peligroso en China, porque el render te compromete ya, definitivamente te involucra con mobiliario, con todo. El render es ya establecido cuando lo ven, que ellos tienen que ver eso construido como está ahí. Entonces, estas son imágenes de la obra. Bueno, no voy a entrar tampoco mucho en detalle, es que ya estamos todos un poco cansados, pero quiero que vean, sobre todo es por la magnitud de la obra. Es una obra bastante importante, que construir en Shanghái no es fácil. Muchos arquitectos están construyendo en China, pero en Shanghái y en Pekín es muy difícil construir. Se construyen en todas las otras ciudades de China, pero Shanghái y Pekín casi imposible. Es muy cerrado el mercado, es muy difícil y muy difícil penetrar ahí. Y entonces, bueno, ha sido un reto ganar este concurso, realmente ha sido importante. Y bueno, aquí vemos parte de la obra. Yo visité la obra el año pasado, ahora está mucho más avanzada, pero sí podemos ver estos lucernarios, cómo se empiezan a realizar. Y eso también es emocionante, porque realmente es posible, ¿no? Que esta idea bastante similar a lo que va a pasar, estoy seguro que acabará lo más posible similar a los renders que hemos visto cuando ya se empieza a trabajar en los interiores. Pero el espacio es todo lo que hemos visto en el render, como las escaleras están cubiertas por estos lucernarios. Son espacios bastante interesantes, porque son espacios que son bastante cambiantes. O sea, a medida que vas cambiando de una escalera a otra, de un puente a otro, el espacio se va transformando. Y el último proyecto, para cerrar, que fue el último proyecto que se comenzó cuando yo terminé en China, que comenzamos en la oficina y creo que se siguió desarrollando, es una obra es un edificio en Taiwán. Eso también es interesante porque ya estamos un poco fuera de China, y es en Taipei, en Taichung. Es un edificio muy interesante porque es un rascacielos
que se empieza a hacer un poco con la idea de los castillos humanos que se hacen en Cataluña. Entonces, como la gente va haciendo la base y se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo, hasta que se llega arriba. Un poco con esta idea, pero al mismo tiempo tratando la idea de lo que significaba. Es un edificio de oficina, un headquarter para una empresa de seguros. Entonces, esta empresa de seguros, el apellido tenía que ver un poco con el tema de unas hojas especiales de un árbol, y por eso estas hojas se empiezan a reflejar en la fachada, porque también es el símbolo de esta compañía. Aquí vemos también unos renders del edificio, de lo que se quería intentar hacer con esta especie de cristal, que se empieza a jugar con la transparencia entre blanco y opaco, y cómo la obra se va desarrollando. Esta obra ya se ha terminado y se ha inaugurado ya en Taiwán. Entonces yo creo que esto es bastante interesante, porque también habla un poco de las escalas del proyecto de MBT, ¿no? Cómo se puede manejar diferentes escalas, diferentes proyectos, desde una escala de un mercado, con una escala baja de densidad, hasta un proyecto de un rascacielos, ¿no? Pasando por todos los diferentes otros tipos de escala de arquitectura. Una de las fotos ya casi acabado, cuando están trabajando en los interiores, y se ve un poco toda esta idea del juego, de esta piel, de lo que se quería hacer, donde se empiezan a trabajar con estas estructuras metálicas, se empiezan a hacer dibujos sobre el cristal, y se empiezan a colocar las fachadas, se empiezan a ver todas estas hojas que ya habíamos visto al comienzo del render. Sí, ya para concluir, quería mostrar esta foto cuando tuve esta gran oportunidad de visitar Bogotá, que para mí era la primera vez de ir a Colombia. Gracias también a la invitación que me hizo Doris, que a través de este congreso de Bogotá es la cumbre. Bueno, fue un viaje corto, fui precisamente desde aquí, desde los Emiratos, donde estoy viviendo, y fue muy interesante. Discutimos sobre la ciudad, con diferentes alcaldes, y fue una conferencia, fue todo realmente muy acogedor y muy bonito. Ya para cerrar, porque ya este es el final, ya esta es la universidad donde estoy dando clases ahora, en el momento de la pandemia. Esta foto es de ayer, los estudiantes trabajando en su casa, el taller vacío. Ayer fue la entrega final de los estudiantes del Final Review, que fue muy interesante porque fue también online, con jurados desde Barcelona, que es lo que nos permite ahora, que me permite llegar a ustedes desde aquí, desde Sharjah. También traje a la gente de Barcelona para el jurado, pues sale de aquí, lo ponen en Instagram, en todas partes, que como estamos haciendo, y al final yo creo que si hay una parte positiva que podríamos hablar de este desastre que estamos viviendo, quizás es la parte de esta comunicación que antes no teníamos, que antes para ir yo tenía que pagar el pasaje, o sea, tienes que te invitaran, había que ir y cerrar. Y bueno, ya es para cerrar la charla de hoy. Esta es la imagen de la mezquita de mi universidad, se llama la Universidad Americana de Sharjah, y la pongo ahora porque precisamente estamos en la época de Ramadán. Y bueno, con esta imagen quiero cerrar y propiciar otro encuentro, quizás en persona la próxima vez, y mostrar las nuevas cosas y lo que se está haciendo ahora. Pero con esto quiero cerrar y darles las gracias por esta invitación, que espero que haya servido de inspiración, y que un momento como de viajar juntos por esta vida. Gracias. Muchísimas gracias a todos. No te oigo, Doris. Muchas gracias por tu conferencia. Ha sido muy generoso, de verdad, por tu tiempo y por la dedicación y el cariño que le has puesto a las explicaciones de tus proyectos y de tu práctica profesional. Hay un tema importante que ha surgido, en particular de uno de los profesores de la facultad, José Javier Alayón, que me pide que resalte un poco la importancia de lo que has demostrado, y es que con imágenes y con tu discurso y con la descripción de tu práctica profesional, has demostrado que existe una relación muy fuerte entre el dibujo y la construcción, y que precisamente esa construcción se asumen como separadas, o sea, generalmente en el proceso arquitectónico, pero también en la academia, y de alguna manera tú estás retomando eso también dentro de tus líneas de investigación.
Y en ese sentido, él quería que hablaras un poco más sobre la relación entre las técnicas básicas de la arquitectura, porque básicamente tú dices, bueno, es que mis proyectos tienen que ver con la piedra del lugar, con el sistema constructivo del lugar, no con el sistema constructivo japonés, con la cerámica, teniendo en cuenta la tradición cerámica que hay en Cataluña, desde los grandes arquitectos como Jujol o Gaudí, etcétera, etcétera, o incluso el mimbre. Entonces, él querría que hablaras un poco más sobre la relación entre las técnicas básicas de moldeado, horneado, tejido, ¿cierto? Y su utilidad para la arquitectura contemporánea. Bueno, exacto. Esto es lo que yo quería explicar. Yo hoy y traté como de resumir, bueno, que no sea difícil, pero de resumir un poco todas estas ideas en esta charla, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se podría explicar? La forma más fácil es diciéndolo de cada lugar tiene un sistema constructivo específico. Entonces, la idea no es hacer una arquitectura que se diseña en un sitio y luego se lleva a otro sitio. No es quiere decir que esa esté bien o esté mal, pero que esta arquitectura que es como internacional, que tú puedes hacer un edificio en Nueva York, igual como lo puedes hacer ahora en Bogotá, o como lo puedes hacer, y que el edificio tiene las mismas características, los mismos materiales. Eso es un poco lo que queríamos cambiar. Y yo creo que los dos estudios con los que realmente he colaborado, tanto Isozaki como MBT, son dos estudios que se caracterizan por tomar riesgo en la arquitectura. Son edificios, son oficinas que no se conforman con hacer un modelo de arquitectura que una vez que ya es el éxito, lo repite, lo repite. Así, yo pienso que eso es un sistema muy arriesgado. Por lo menos a Isozaki le llevó toda su vida que le otorgaran el Pritzker, se lo daban ya cuando ya tiene 85 años, a diferencia de otros arquitectos que a través de una obra que es comprensible porque establece un carácter que es definido y que se puede identificar en todas partes, es premiado inmediatamente. Mientras que una persona que experimenta, que toma riesgo, esa persona es censurada o puesta en observación hasta el final. Entonces yo pienso que quizás estas dos oficinas me han enseñado eso, que cada proyecto es un riesgo que hay que tomar. Y entonces ese riesgo tú lo llevas. Entonces, ese riesgo, cuando tomas un riesgo cuando tú haces siempre lo mismo, si haces un proyecto en concreto y sabes cómo funciona el concreto, no te equivocas. Si lo sabes hacer en estructura metálica, pero si tomas un reto y dices, no, ahora voy a hacer en mimbre, no, ahora voy a hacerlo en cerámica, no, ahora lo voy a hacer en ladrillo. Cada una de estas técnicas te lleva un trabajo de investigación. Esto es una de las cosas que también me ha servido volver a la academia. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos trabajando en las obras, investigamos. O sea, nunca podemos llegar a decidir qué va a ser el mimbre sin haber estudiado el mimbre, sus características, cómo se comporta, cómo se puede transformar, todo. Pero, ¿qué pasa? Que eso nunca tenemos tiempo porque la obra es tan demandante y las oficinas son tan demandantes que nunca te da tiempo de poner eso en un papel como el mundo académico. Y ese es quizás lo más difícil cuando uno es un profesor que ha sido arquitecto prácticamente en obra y quiere montar el mundo académico. Hay este contraste, te dice, bueno, ¿dónde están los papers que tú has escrito? Dice, bueno, los papers no están en los edificios que están construidos, pero los edificios que están construidos no son los papers. Entonces, quizás ahora, como yo estoy trabajando con un contrato que es práctica profesional de la arquitectura, es realmente donde puedo fundir mi experiencia profesional con la academia. Esto lo quiero decir porque quizás volviendo a la pregunta, es que vuelvo a estar interesado en transmitir a los estudiantes, y ahí es donde vuelvo otra vez, a que tenemos que hacer arquitectura contemporánea investigando los materiales tradicionales. Y eso es muy difícil porque aquí inclusive los profesores jóvenes, ellos van cada día investigando nuevos materiales, que si vamos a hacer un nuevo plástico que se hace con el caucho, que se recicla, no sé qué, pero los materiales tradicionales no los conocen, no se estudian. Entonces, ¿qué pasa? Que los arquitectos jóvenes tratan de resolver formas que son muy complejas con materiales que todavía no se han experimentado y no sabemos ni siquiera cómo se comportan. Entonces, yo creo que quizás los aciertos de los proyectos que he mostrado hoy es que son formas que para mí son muy contemporáneas, sobre todo que estamos hablando de edificios que se han construido hace 20 años, que todavía tienen una especie de presencia y de lenguaje
es todavía más contemporáneo que muchos edificios que se hacen ahora en día, que se consideran, no sé, que son muy avanzados y al final están hechos con materiales que son tradicionales y que representan a cada uno de los lugares donde se han construido. En esta pregunta he tratado de responder miles de cosas que quería decir, que no las he podido decir durante la conferencia. Gracias, Igor. Sí, Alfonso precisamente quería comentar algo sobre tu charla, entonces le doy la palabra a Alfonso. Sí, por favor. Prende el Hola, micrófono. Alfonso. Micro. Ya, perdón, la tenía aquí apagado. No, estoy emocionadísimo con la charla precisamente porque hay claramente toda una sensibilidad que viene desde Enric, Benedetta y el estudio, tanto en Barcelona como en Shanghai y demás. Pero me Perdimos tu parece, imagen. ya va para allá un momento. Ok, Está aquí como con problemas técnicos de conexión. vale. Y pues me parece interesante todo este tema de la tecnología más a la luz de las nuevas tecnologías. Tú hablabas que hay que hacer una compatibilización entre lo análogo y lo digital, y me parece que eso es muy importante entenderlo hoy a la luz de estas transiciones que están sucediendo en las facultades de arquitectura. Sí. Básicamente porque las facultades de arquitectura hasta el momento hemos sido supremamente tradicionales en la enseñanza de la arquitectura con temas análogos, y hoy por cuenta de la pandemia pues hemos tenido que recurrir a estos temas digitales. Exactamente. En ese sentido, ¿tú cómo ves que puede ser un aporte en la enseñanza o en esta combinación entre lo análogo y lo digital ahora en la enseñanza de la arquitectura de aquí en adelante, después de que pase toda esta crisis? No, yo creo que o sea, una de las cosas que se ha conseguido es precisamente este intercambio de ideas. Yo creo que ha habido un flujo de ideas impresionante en estas últimas semanas, que todos estamos un poco confinados. Ha sido una expansión de las ideas. Yo tengo que decir, por lo menos, y también quiero un poco que sea como ejemplo, o no sé, como los estudiantes, como estímulo que están trabajando ahora. Ayer tuvimos una presentación final de los trabajos y con un nivel impresionante. Uno de los profesores ayer me escribió y me dijo que me dice, de los que estaba de jurado, me escribe y me dice un correo, es que nunca vi tanta cantidad de trabajo hecho. Yo creo que el próximo semestre los alumnos también tienen que ir a cuarentena para hacer el proyecto constructivo, porque estoy enseñando proyecto constructivo en la universidad. Han llegado unos detalles que yo nunca podía y nunca en físico, cuando iban a la escuela, nunca lo habían podido hacer. Entonces yo pienso que realmente el mundo digital, como tú dices, ha avanzado mucho. O sea, la gente se ha puesto a investigar muchísimo más sobre plataformas, sobre qué programas se pueden utilizar. Yo mismo, ¿no? En la transición de dar clases físicamente y tuvimos que cambiar al día siguiente a dar clases online. También tuve que aprender un montón de cosas como, bueno, ahora estamos en Google, en el Teams, pero yo tengo que dar clase en el Google Meet y luego tienes que unirte a otro grupo en el Blackboard y al final tienes que ser capaz de controlar todo. Que eso es otra cosa más que se nos piden ahora los arquitectos, que hay que saber de todo, hay que saber de construcción, de academia, de historia, hay que saber de tecnología y de software. Y yo pienso que realmente ahora es importante. Ahora, lo que tú dices, Alfonso, es peligroso, porque realmente este modelo sí va a separar más del modelo análogo. Tú no le vas a pedir a un estudiante que haga una maqueta en su casa, que te la muestre por la foto, eso no se lo vas a pedir. Entonces, yo por lo menos ahora todos los ejercicios que teníamos de maqueta física se tuvieron que traducir a hacer unos 3D y render y no sé qué. Entonces ellos ya, ha sido otra vez, para el planeta ha sido un ahorro porque no se han impreso miles de papeles como se imprimían cada entrega. Cada estudiante tenía 50 planos, eran toneladas de papeles, ahora ya no se hizo. Eso también es un alivio. La maqueta tampoco se ha hecho. Y los estudiantes han ahorrado todo este dinero también de construir todo esto que después lo tiran a la basura porque los papeles al final no los puedes guardar. Quiero decir con esto que todo tiene un beneficio y tiene también algo que está en contra. Pero lo peligroso
es que el mundo análogo no lo vamos a tener tan fácil de recuperar. Pero lo más difícil, de que también está basado en lo que estoy hablando en esta charla, es que el estudiante se va a separar más de la obra constructiva. Yo por lo menos cuando estaba en la universidad, o sea, físicamente, tú puedes alquilar un autobús, te vas a visitar las obras. RCR está haciendo muchas obras aquí en Dubái. Yo llevo a los estudiantes a ver las obras de RCR en Dubái, visitamos las obras, entramos a las escuelas, a los edificios, y ahora esto no se puede hacer. O sea, todos son tours virtuales y tenemos que ver hasta qué punto un tour virtual puede reemplazar una visita a un lugar. De acuerdo, Igor. Y siguiendo también el comentario de Alfonso y viendo tu conferencia y también por la parte que viví cuando estaba yo en el estudio de MBT en Barcelona y tú estabas en Shanghai, que también había un trabajo digital a distancia. Y me parece Sí. que de alguna manera este confinamiento y ese acercamiento de los estudiantes forzosos y de los profesores a lo digital podría también servir como un medio educativo de una destreza adicional para comunicarse y para transmitir en forma virtual las ideas que tienen que ver con arquitectura, toda vez que hoy en día en el mundo globalizado es posible trabajar a distancia. Yo me acuerdo cuando tú trabajabas a distancia entre Shanghai, MBT Shanghai y MBT Barcelona, Sí. y quisiera que hablaras un poco de eso, teniendo en cuenta pues que los estudiantes y nosotros mismos estamos ahora metidos en estas herramientas y por lo menos, si bien se va a digitalizar el mundo, también yo creo que lo análogo podría pervivir, pero cómo esto podría ser útil como una forma de adquirir una destreza profesional de los estudiantes ahora mismo. Sí, yo creo, como tú lo dices, eso va a permitir precisamente esto mucho más fácil, de que por lo menos tú puedas hacer los proyectos que estábamos haciendo. No es fácil, o sea, tenemos que ponerlo de varios puntos de vista. Por lo menos una de las cosas que hacía más complejo la relación entre Shanghai y Barcelona, Shanghai y MBT, es que por lo menos en China hay muchos, pues, no podías usar Skype, no podías usar el WhatsApp, por lo menos. Entonces aquí hay otras plataformas que son chinas. También aquí en los Emiratos hay plataformas que no se pueden utilizar. Entonces, quiero decir que estamos en un mundo que está conectado, pero que hay todavía ciertas barreras en esta comunicación. Cada parte establece como cuáles son los límites de esta barrera. Pero bueno, eso ya es una parte como física que nos condiciona dentro de este mundo que está ahora abierto. Y luego los estudiantes, yo pienso que sí se pueden beneficiar, como estamos haciendo ahora, a través de todas estas conversaciones que antes era imposible realizar. Los estudiantes, yo los he visto porque ahora mismo dicen, hay montones de programas para hacer animación, que se le ofrecen a los estudiantes como versiones educativas, y los estudiantes están aprendiendo de una manera vertiginosa. Yo realmente estoy impresionado de la forma, la velocidad con que esto se está desarrollando. Eso también es un reto para nosotros como profesores, poder mantener todo este nivel de lo que está pasando y al mismo tiempo hacer entender a los estudiantes y a la futura generación que no solamente son los programas los que definen, sino que tienen una cantidad de conocimientos que se generan a través de, bueno, de la práctica profesional, de experiencia, y que todo esto no te lo da un programa. El programa tú tienes que manejarlo y tienes que solamente tener esta experiencia. Entonces, yo creo que tenemos que seguir siendo esto que estamos haciendo ahora, y me parece una idea maravillosa de que podamos conversar sobre todos estos temas y que los estudiantes vean un poco este pasado, que no es tan pasado, pero 20 años, yo tengo todos mis estudiantes que tienen 20 años, en muchos proyectos que estamos hablando ahora, los estudiantes están naciendo en este momento, y todavía estamos hablando ahora de unas cosas que son actuales y que todavía se están resolviendo. Entonces yo creo que es muy importante esto que estamos pasando, esta transición. Gracias. Bueno, Igor, en todo caso, quiero agradecer tu generosidad, tu charla tan fantástica, el haber compartido tu experiencia, el haberte visto también en la distancia, el compartir ahora cuestiones académicas también me emociona mucho y de verdad muchísimas gracias. Gracias también a Muchísimas Alfonso. gracias. Gracias, Aquí Alfonso. te voy a dar la palabra para que por favor cierre esta charla.
Perdón, mi micrófono. Agradecer a Doris, muchas gracias, a Igor, muchas gracias, a Margarita, muchas gracias por esta logística, porque claramente es un momento muy interesante para el mundo de la arquitectura y para el mundo realmente, podernos encontrar de estas maneras a distancia y poder tener esta charla desde los Emiratos Árabes. Igor, a propósito, ¿a qué hora es allá? Ahora son justamente 1 minuto para las 10 de la noche. Imagínate. O sea, que ya era la hora que habíamos dicho, entonces que teníamos las 2 horas que la hemos utilizado. No, apenas, entonces imagínate, entonces muchas gracias porque ya estás casi trasnochando, entonces No, que va. esto lo podemos hacer. Saben que el mundo de la arquitectura tampoco es las horas son como son. Que esa es otra cosa última para decir que este mundo online también nos está llevando a un ritmo también un poco esclavizado del tiempo, que eso tampoco está bien. Tenemos Sí, que ver nos cómo hacer. toca medirnos también, ¿no? Entonces estamos aprendiendo mucho, estamos aprendiendo cómo hacemos arquitectura entre análogo, entre digital, entre el siglo XXI, entre lo que ya sabemos y recogemos como experiencia, pero creo que todas estas conversaciones nos ayudan mucho a construir este nuevo futuro a la luz de todo esto que sucede y de las cosas que tenemos más que como crisis, como una oportunidad. Y pues yo celebro esto Muchísimas porque había gracias. sido muy difícil de Gracias a otra todos manera. los que escucharon pacientemente. Y más faltaba. Gracias, Margarita. Con Chao, Doris. Muchas Chao, gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y gracias a todos los asistentes. Adiós. Gracias a todos los asistentes. Gracias. Claro que sí.